sea, que una cosa, ayer, Dime. perdona, que se me cortó internet otra vez justo Sí, cuando me estabas contestando, supongo. sí. Se me cortó la luz, bueno, internet, se me cortó la luz y cuando volví ya habíais terminado. O Ya sea, nos habíamos ido. Vale, sí. ya me enteré. Bueno, sí que vi el mail, pero ahora no me acuerdo. Cuéntame de qué estábamos hablando mientras acaba de entrar la gente. Bueno, era con el tema este de, espera que me acuerde yo bien. Sí, vale, con el tema que comentó María José de lo de de poner o no productos que Ah, estaban sí, agotados y demás, y yo te vale. comenté la posibilidad de incluir un check Mm, en el menú izquierdo, mm. en el sidebar izquierdo de los filtros, donde se pudiera poner, o sea, mostrar no disponibles. O sea, que de principio no aparecieran, pero que Mm. si alguien clicaba aparecieran. Y ya no sé qué me contestaste Vale, porque se me cortó todo. yo lo único que sí que comenté ayer, que yo os digo cuál es no sé, la filosofía a nivel de técnicas de venta online o de cosas de estas, ¿vale? Mm, Desde luego, hay algo muy importante, que además hoy veremos que todos nos volvemos locos, todos los que nos dedicamos a esto. Hay una parte que montamos la tienda y luego lo que queremos es mejorar el ratio de conversiones, ¿no? Que la gente nos sí. compre más y que la gente entre más, compre más rápido y demás, ¿vale? Lo que se denomina el CRO, ¿vale? Entonces, está súper demostrado, pero súper demostrado, que páginas que tienen un número de artículos por encima del 10% que no son accesibles a la venta, ¿vale? Tienen peor conversión que las páginas que no los tienen, ¿vale? Porque al final eso crea, pues no sé si decirlo, una inseguridad, una insatisfacción o no sé cómo llamarlo, porque claro, eh, esto es un tema muy español, ¿no? O sea, y si veis tiendas de otros países, esto pasa, por ejemplo, en los países nórdicos no pasa nunca, ¿no? O sea, el español pensamos, vale, no tengo la camisa azul, que es la que estoy vendiendo, por ejemplo, tengo una camisa, vendo el ejemplo que os ponía ayer de Forofos, ¿no? Tengo la camiseta nueva del Barça y hago una campaña en redes sociales, la leche, para vender la camiseta del Barça, la nueva camiseta que han sacado este año, la conmemorativa de todas las camisetas de los últimos 25 años. Vale, la tengo agotada. Hago una campaña en redes sociales y en anuncios de la leche. Lo sigo llevando a mi camiseta agotada. Y debajo tengo como, digamos, la posibilidad, ¿vale? O bien de que me la encarguen o bien de que directamente me compren una sustitutiva, ¿vale? Y creemos que vamos a vender. Es nuestra mentalidad, ¿eh? La mentalidad del comerciante español. David, ¿realmente tú crees que alguien que entra a buscar un producto va a comprar otro sustitutivo? No. El porcentaje es ínfimo. En el comercio electrónico es prácticamente nulo. Entonces, ¿para qué pongo los artículos agotados? No, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O Entonces, sea, la única razón de poner artículos agotados, la única razón de poner artículos agotados es en aquellos artículos, como ponía el ejemplo María José de los planteros, o yo os puse, por ejemplo, pues no sé, si yo tengo una zapatería online y vendo Converse, las zapatillas Converse de toda la vida, baja o altas, las blancas, ese es un artículo que se vende 12 veces al año y que puede ser que en un momento dado me haya quedado sin stock, pero no es agotado, es sin stock. Yo os ¿y, hablaba de artículos agotados. y qué diferencia hay entre agotado y sin Hombre, stock? pues que agotado posiblemente el 90% de las veces son artículos que a lo mejor no llegas ni tan siquiera a reponer. Vale, que ya están fuera de catálogo. Claro, y la gente los sigue dejando allí. No, no, es que me interesa que sigan entrando por esos artículos. ¿Para No, qué? no, eso desde luego que no. O sea, ¿Para qué? Pero, seguro. pero, pero ese planteamiento que a lo mejor ahora a ti te lo estoy diciendo y te puede parecer ridículo, hay un montón de gente que lo hace, ¿vale? Pero un montón de gente. Sí, no, a ver, todos en la experiencia que tenemos comprando lo hemos sufrido seguro. O sea, Claro. y la sensación es la que dices tú, al final da sensación de dejadez y además, ¿para qué me estás mostrando esto si estoy perdiendo el tiempo viendo productos Claro, que no pero tienes? mira, por ejemplo, yo me enfado. Eso sí que sueñan conmigo.
Fernando, tengo un cliente que vende productos, bueno, productos vino, productos alcohólicos, ¿vale? Por internet. Y este tiene la mala costumbre, y se lo digo, de ofrecer en la home, en alguna vez, vinos o packs de vinos que a lo mejor no le quedan. Entonces le digo, pero, ostras, si yo veo, por ejemplo, un reserva de Rioja del año 2012, porque sé que es un año súper bueno, no sé qué tal, y tú cuando entro en la ficha no te quedan, ¿para qué me lo enseñas? Lo único que me vas a crear es que yo coja ahora y me vaya a buscar en otra tienda online ese producto que tú no tienes. Y vuelvo a repetir, ostras, si tú vendes, no lo sé, pues por ejemplo, el ejemplo que hablábamos el otro día, ayer o antes de ayer con Fernando, ¿no? De la persona esta, la gente de No Solo Ruedas que venden bicicletas, ¿vale? Es un artículo tan a medida, tan no sé qué, que si se te ha acabado, pues posiblemente el cliente vuelva dentro de una semana a mirarlo, ¿vale? Pero si tú vendes una botella de vino que la vendes tú y 200 tiendas online más en internet, ¿para qué la sacas? No, es que a lo mejor no encuentra esa y encuentra otra que le gusta. Joder, que no es así. Desgraciadamente no es así, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión, ¿eh? Ya os digo que es una opinión. Pero lo que sí que está demostrado es que tiendas con más de un 10% de artículos no a ver, nunca se dice agotados, se dice no disponibles para la compra, ¿vale? Pues tienen un ratio de conversión mucho menor. Y lo que sí que es muy bueno es lo que os decía, el ejemplo que os puse con Pastelería Tolosana, o que os puedo poner con la camiseta del Barça, o que os puse con el juego de la Play. Es, damos la opción de, oye, ¿tú quieres realmente comprar la camiseta conmemorativa del Barça, pero yo ahora no la tengo? ¿Vale? Resérvala, pero resérvala y págala. La única diferencia es que en vez de mandártela mañana, te voy a decir que la vas a tener dentro de 15 días. Ostras, es que a lo mejor no la quiere dentro de 15 días, ¿vale? Pero yo ya la estoy vendiendo. Es muy diferente eso a agotado temporalmente, como ponen algunas tiendas. No sé si te contesto, David. Sí, no, no, sí, 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 sí. Entonces hay opciones, claro que hay opciones, pero es que es lo que te digo, en una tienda como la que os enseñé de Forofos, de merchandising deportivo, enseñar las camisetas del año, por ejemplo, este cliente me dice a mí, yo discuto siempre con él, ¿vale? Me dice, no, no, es que yo muestro las camisetas de la temporada anterior para que cuando, o sea, por ejemplo, en mayo ya no le quedan camisetas de esa temporada de fútbol, pero tampoco ha recibido las de la nueva temporada, ¿vale? Entonces muestra todas las camisetas del Real Madrid o del Barça o del Zaragoza, del equipo que sea, aunque estén agotadas, para que el cliente sepa qué tipos de camiseta tiene. ¿Pero para qué? Si a lo mejor luego cuando te lleguen este año no hay polo de paseo del Zaragoza. Es que, no sé, yo os lo digo en serio, que si alguien encontráis una razón, explicármela porque yo desde luego no la entiendo, ¿vale? Más preguntas sobre lo de ayer, ¿no? ¿Todo lo tenemos súper claro? Qué gusto, ¿ves? Esta gente es que son finales. Iba a decir, iba a ser mal hablado, están acojonados. No, 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 no. No creo, no creo. No creo. Bueno, vamos a continuar, si os parece. Vale. Aunque ayer nos quedamos en la ficha del artículo, hoy quiero volver a retomar una parte, vamos a continuar con los temas con un poquito de teoría que aplicaremos en nuestra tienda online, ¿vale? Y luego, después del descanso, continuaremos, ya que estaremos más cansados, sobre todo vosotros, de escucharme a mí, intentaremos continuar con la parte de WooCommerce, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver hoy una parte bastante importante, ¿vale? Que es todo el tema del carrito de compra y el registro o no registro o el proceso de registro de los usuarios dentro de la tienda. ¿Sí? Vale, entonces intento cerrarme cosas porque si no nos veo. Vale, perfecto. Entiendo que estáis viendo la presentación, ¿verdad?
Sin problemas. Vale, Muy genial. bien. Vale, perfecto. Vale. Vamos a hablar lo que os decía hoy, sobre todo de la parte de carrito de compra y de la parte del proceso de registro o no registro o de almacenamiento y de los datos de los clientes. ¿Sí? Vale. El carrito de compra, ¿vale? No es más que un sitio, una plataforma, un lugar, como lo queréis llamar, dentro de nuestra tienda online, ¿vale? Dentro de nuestra estructura de tienda online, en el cual un cliente va a poder ir añadiendo artículos, ¿vale? Desde uno hasta infinitos, ¿vale? Para al finalizar, para acabar comprándolos o intentar realizar el proceso de compra, ¿sí? Si en nuestra tienda, si en nuestra web no existe carrito de compra, ¿vale? Podríamos llegar a decir, entre comillas, que no es una web de comercio electrónico. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre utilizar una web normal o utilizar pues, un PrestaShop o utilizar un WooCommerce o algo así es que esta funcionalidad del carrito de compra ya está incluida. ¿Sí? Ya está incluida. Normalmente, también a nivel técnico, tenéis que saber que la funcionalidad del carrito de compra normalmente viene soportada a través de bueno, pues, tecnología basada en cookies, ¿vale? Eso tiene una implicación obvia y es que queramos o no, en el momento en que tenemos una tienda online, tenemos que definir nuestra política de cookies, ¿sí? Porque el carrito viene normalmente gestionado a través de las cookies. Hasta aquí. Todos tenemos claro que es un carrito. ¿Sí? Lo que se va a producir va a ser nosotros en nuestra tienda online, vamos a tener un lugar en la categoría, en la ficha del artículo, donde nosotros queramos, que realmente vamos a hacer un proceso que es añadir al carrito y automáticamente, por decirlo así, ese artículo, pues como cuando vamos por el supermercado, lo cogemos de la estantería y lo echamos al carrito, pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vale. ¿Qué debe cumplir el carrito de compra? ¿Vale? Pues tiene que permitir al cliente, le tiene que permitir meter artículos, ¿vale? De manera más o menos indefinida, ¿vale? Más o menos indefinida, ¿sí? Debe de ser recuperable en cualquier momento, es decir, en cualquier momento de la compra, el cliente debe de poder ir a ver el carrito de compra y poder ver qué artículos tiene comprados e incluso poderle sacar una valoración de ese carrito de compra, ¿vale? Y debe de ser flexible y editable antes de pasar por caja. Es decir, tenemos que dejar que el usuario al final, que ha metido 10 artículos en nuestro carrito de compra, ¿vale? Pueda sacar o meter cosas en el carrito de compra, pueda sacar o meter o sumar o restar unidades de artículos dentro del carrito de compra. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos lo tenemos claro? Sí. ¿Sí? Entiendo Claro. que no hay ninguna duda, es simplemente cómo funciona un carrito de compra. Entonces, cuando nosotros probemos nuestro carrito de compra en nuestra tienda online, tenemos que comprobar que hace esto, ¿vale? Si no hace esto, pues tenemos un problema, ¿vale? ¿Qué tiene que suponer el carrito de compra o qué debe de cumplir el carrito de compra para nosotros como comercio? Porque esto es lo que debe de cumplir para el cliente, ¿vale? Pero ¿qué debe de cumplir para nosotros como el comercio? ¿Vale? Pues tiene que permitirnos realizar gestión con ese carrito de compra. ¿Qué se refiere a esto? Pues que nosotros en un momento dado podamos estar viendo en tiempo real los carritos que está viendo y podamos, bueno, pues editar o jugar o hacer algo con esos carritos, ¿vale? Pero sobre todo tiene que haber una comprobación o tenemos que, a poder ser, que haya posibilidades o que haya herramientas que nos permitan ver los carritos abandonados, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, tengo que decir que WooCommerce por defecto no incluye una gestión de carritos abandonados, ¿vale? Algo que es básico en el marketing online de mi comercio electrónico. Es decir, cuánta gente ha llegado a meter artículos dentro de mi carrito y no ha acabado la compra, ¿vale? Y luego, por último,
los artículos que se meten en el carrito nunca, a no ser que haya casos, algún caso especial, como estas tiendas tipo Privalia, tipo cosas de estas pues de últimas unidades o así, pero en principio el meter un artículo dentro del carrito de compra no implica que se descuente del stock. ¿Vale? Y es la mayor diferencia que ocurre entre, digamos, una tienda física y una tienda online, ¿vale? Y es una de las cosas que de un tiempo a esta parte, como de, no sé, 5 años a esta parte más o menos, todos los softwares de e-commerce han cambiado, porque al principio el carrito funcionaba como el carrito de un supermercado. Si yo voy con el carrito y meto una caja de leche, ¿vale? Si viene detrás mío David con su carrito, pues va a haber una caja de leche menos en la estantería, ¿no? ¿Lo veis? Pero en la tienda online no. Yo puedo meter una caja de leche, David puede meter una caja de leche y al final el que pase primero por caja va a ser el que va a comprar el artículo. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Vale? Esto es importante, ¿vale? Que meter en el carrito no debe de descontarme artículos de mi stock. ¿Vale? Los artículos del stock, como veremos ahora, se deberán de finalizar cuando el usuario acabe el proceso de compra. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, todo bien. Vale. Además de esto, pues claro, esta gestión o este tema de los carritos, claro, como os decía, en la comprobación de abandonos, de carritos y demás, pues bueno, pues si yo no tengo dentro de mi tienda online implementada una gestión o algo de carritos abandonados, pues por un lado no puedo detectar errores que se puedan producir a la hora de la venta, ¿vale? Y segundo, que también es muy importante, y hay gente que lo hace, que seguro que os ha pasado, no puedo hacer lo típico de he dejado un carrito abandonado y me llega un mail de la tienda online diciéndome, oye Isaac, ¿por qué dejaste esto abandonado? Si lo compras en menos de 24 horas, tienes un descuento del 5% o te regalo los gastos de envío o, ¿vale? Lo que sea. Eso solo lo podré hacer, evidentemente, si tengo una gestión de carritos abandonados. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Una vez que el usuario ha metido artículos dentro de su carro, ¿vale? Y tiene ya 1 o 5 o 25, ¿vale? El usuario se encontrará con un botón que pondrá finalizar la compra, ¿sí? A partir de ese momento es cuando nosotros lo que hacemos es, el e-commerce, lo que va a hacer es lanzar lo que se denomina el proceso de compra. No hay proceso de compra hasta que el usuario no le da a finalizar la compra. El meter artículos dentro de mi carrito no se considera proceso de compra. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. ¿Vale? Sí. Entonces, el proceso de compra, ¿vale? Es el ciclo completo de la compra de un artículo en mi web. Es decir, ya tengo ese artículo, ¿vale? Y ahora realmente es cuando lo voy a comprar, cuando voy a realizar la compra, ¿vale? Por supuesto, como es lógico, pues bueno, debe de ser intuitivo, debe de cubrir las necesidades del cliente, ¿vale? Que el cliente pueda necesitar, responder a las preguntas o a lo que necesite el e-commerce para acabar ese proceso de compra, debe de ser flexible, debe dar información, bueno, tiene que tener la seguridad en los puntos que lo tenga que tener y debe dejar, entre comillas, registro, que luego hablaremos de eso, ¿vale? Para el cliente, no para la tienda online, sino que el proceso de compra me tiene que, como cuando voy al supermercado, al final me tiene que dar un ticket o me tiene que dejar claro que el proceso de compra ha acabado, o no, pero me tiene que dejar claro qué es lo que ha pasado, ¿sí? No hay mayor insatisfacción de un cliente que cuando realiza una compra online y no le llega el acuse de recibo de gracias por tu compra, ¿vale? Ahí el cliente se queda roto. Vale.
realmente el proceso de compra está compuesto por 3 patas, ¿vale? La pata que son los artículos que vienen del carrito, la pata de los envíos, que ya veremos, que ahora hablaremos un poquito de ellos, muy poco, porque hablamos ya en su día del tema de logística y de envíos, pero bueno, algo hablaremos y cuando los montemos en WooCommerce también los veremos, ¿vale? Y luego la última parte, que es la parte del pago. Con esas 3 patas, con los artículos, el envío y el pago, yo al final lo que puedo llegar es a realizar la compra, ¿sí? Si no hay artículos, si no hay envío, si no hay pago, evidentemente no realizo las compras. Ya claro, pero oye, es que yo estoy comprando un servicio y no hay envío, vale, pero al final te envío un justificante, te envío un bono o te envío un código QR para que entres al cine. Al final, bueno, pues siempre hay un envío o al menos algo del documento. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de compra? ¿Vale? Pues en el proceso de compra debemos de ir haciendo una serie de pasos y que además deben de ser, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Deben de ser más o menos ordenados, ¿vale? Lo primero que tendrá que hacer un cliente será seleccionar los artículos. Seleccionar qué artículos va a poner, ¿vale? Una vez que haya seleccionado los artículos, normalmente, bueno, podrá o bien seleccionar la segunda y tercera pueden ir cambiadas, me da igual, ¿vale? Tendrá que seleccionar el envío y meter sus datos de envío o seleccionar, meter sus datos, ¿vale? Y así seleccionar el envío. Todo depende de que tengáis envíos diferentes en función de los datos del cliente, ¿sí? Por ejemplo, imaginaros que al final David acaba montando su tienda de quesos, ¿vale? Y como la monta, no lo sé, pero me lo voy a inventar, aquí en Zaragoza y a mí me encanta el queso, pues yo le compro queso a David, ¿vale? Y aprovecho para ir a verlo. Entonces yo le compro el queso por la tienda online, ¿vale? Y le digo recogida en tienda. Fenomenal, no pasa nada, ¿vale? Pero María José no está en Zaragoza. Entonces, ella podrá seleccionar la recogida en tienda. ¿Creéis que podría seleccionar la recogida en tienda? No. Sí, por poder sí que podría. O no debería. Yo no sé. Sería cosa de ella. Yo no le dejaría. ¿Por qué? Si un día... Porque si tú pones recogida en tienda, coste cero, envío a domicilio 23 euros o 8 euros o 5, ¿dónde se te va a ir el ojo? Sí, bueno, pero eso el problema sería del cliente por no leer. Sí, que al final el problema es nuestro, pero Ya. a ver, mucha gente, yo qué sé, de Cariñena o de Huesca, que dicen que me voy a Zaragoza el fin de semana a comprar, Vale. o al médico, lo que sea. Dicen, ya me voy a pasar por la tienda de quesos. Y así veo al chico este. Vamos, pienso yo, ¿eh? Pues yo no. Sí. Igual está un poco en desuso ya, antigua, o sea, hace un tiempo ¿El qué? sí, pero ahora ya no. ¿El que está en desuso? La opción de dar recogida en tienda. Uf, no, al revés. ¿No? Al Bueno, revés. es verdad, Cada que lo día está más de comentaste. moda. Sí, es verdad que lo comentaste Sí, es el click. en una de las primeras clases. Y Es te el dije lo click and mismo, sí. collect. ¿No Sí, habéis oído hablar del click and collect, que lo está dando ahora todo el mundo? Yo ayer llamé para comprar unas mascarillas en una empresa, en una web, y me dijeron, cómpralo por la web. Como me incitaron a que lo comprara por la web, entiendo que es para que el proceso de compra sea más rápido y efectivo y No, le para que reste le menos pagues. tiempo a ellos. Y luego pásate por tienda y la recoges. Y estaba en Cuarte, ¿eh? Ah, claro, para que le pagues. Sí, sí, lo que dice Isaac. Claro, Sí, o sea, sí. a ver, es que fijaros, esto es genial. O sea, él Claro. compra las mascarillas, paga, ¿vale? Y ya le has pagado. Y tú ya pasarás cuando quieras. Yo te guardo el paquete, pero tú ya me has pagado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora todos los grandes, yo creo que, bueno, de hecho Mercadona está, aquí en Zaragoza ya tiene algún supermercado, ha sido de los últimos, pero Carrefour tiene Click and Collect, Decathlon tiene un Click and Collect en Zaragoza que lo tenéis allí en, creo que es Sagasta, si no me equivoco. Bueno, todos. Zara, puedes ir a buscar a las tiendas, todos, ¿vale? Entonces el Click and Collect la verdad es que está muy, muy, muy de moda. ¿Vale?
Y incluso para negocios locales, ¿vale? Incluso para negocios locales, es decir, oye, ostras, yo hago el pedido a la carnicería y cuando vuelvo del trabajo a mi casa paso por la carnicería y lo recojo, ¿vale? Claro, lógicamente la recogida en tienda es gratis. Entonces me evita ese sobrecoste del envío. Entonces, al evitarme ese sobrecoste del envío, hay mucha gente que en el momento en que ve la palabra gratis o coste cero, se lanza a él. Por eso yo os recomiendo que si vais a dar recogida en tienda, solamente lo deis para gente de vuestra localidad o como mucho de vuestra provincia. ¿Vale? Lo siento, yo soy de Huesca, lo siento mucho por uno de Huesca, pues que pague el transporte y se lo lleven, ¿vale? Porque si no, uno de Sevilla te va a poner recogida en tienda. Y entonces, claro, esta es la pregunta de siempre. Imagínate que yo, perdón, te hago un pedido de 45 euros, ¿vale? Y soy de Sevilla. Y te pongo recogida en tienda. Y a los 4 o 5 días te digo, oye, es que me he equivocado y claro, es que no quería recogida en tienda. ¿Cómo me cobras los 4,95 que cobras de gastos de envío? José Ángel, ¿qué es para ti la pregunta? Sí, perdón, que tenía una llamada. Dime. No te preocupes. Dime. Soy de Sevilla, te hago un pedido de 45 euros, ¿vale? Por decir algo, y que no llega a tus gastos de envío gratuitos, ¿vale? Sí. Y he puesto recogida en tienda, ¿vale? Sí. Y después de que te lo he pagado, y te lo he pagado con tarjeta y todo ese rollo, ¿vale? A los 2 días te mando un mail, te digo, hoy me he equivocado y me he dado cuenta que he puesto recogida en tienda y es que soy de Sevilla y no lo voy a poder ir a recoger. ¿Tú qué haces? Pues le hago que compre un artículo por los gastos de envío. ¿Y qué artículo? ¿Tienes un artículo en la tienda que se llame gastos de envío? No, pero se podría crear, o si no, como hacen en AliExpress y eso, que tiene un artículo llamado ítem o algo así. Entonces tú tienes que comprar, si son 20 euros que tienes que pagar yo qué sé, de cualquier cosa, pues compras 20 ítem o 20 artículos de 1 euro. Vale, sí, sí. A ver, que sí, Isaac, yo entiendo perfectamente lo que tú dices y es una faena, pero estos de Click and Collect que estabas comentando, pues un señor que venga de Pinseque dice, bueno, pues que me voy al Hipercor bueno, bien, pero ya te digo, la misma provincia, ya está. Bueno, pues vamos a ver, más fácil todavía. Mi primo de Cuenca quiere venir aquí a Zaragoza a visitarme. Vale. Y dice, sé que a José Ángel le encantan las trenzas. Vale, pues Bala Tolosana dice, sí, pero no me lo mandes a Cuenca porque yo voy ahora hacia Zaragoza. Cuando llegue a la avenida Goya lo recojo y se lo llevo a José Ángel. En este caso, por ejemplo, a ver, es que estamos hablando de conceptos diferentes, ¿vale? Estás hablando de una tienda que hace recogida o que solamente sirve en Zaragoza. Entonces, bien, en este caso, ellos te dejarían que lo fueras a recoger a la tienda. Ajá. ¿Vale? Porque, de hecho, cuando ellos te dicen que lo vas a ir a recoger en la tienda, ¿vale? No te piden tu dirección. Sí, bueno, a ver, he dicho no, pero podía ser la pastelería o la tienda de quesos. Claro, pero yo, no, es que, a ver, por eso digo que en cada caso de cada tienda tenéis que valorar lo que tenéis que hacer. Porque hay en casos que nos encajará y hay en casos que no nos encajará, ¿vale? Yo lo que me refiero es que, a ver, ¿habéis utilizado el recogida en oficina de correos? ¿Alguien la ha usado? Sí, yo no. También. ¿Quién la ha usado? ¿Quién dice que ha dicho que sí? ¿David y quién más? Yo. Begoña. Es que no te veo. ¿Begoña? Begoña. Vale, Begoña, porque es que como ya ha hablado David, ahora te hago hablar a ti. Buenos días, Begoña. Cuéntanos cómo funciona la recogida en oficina. Bueno, pues es que, a ver, yo lo he usado con Wallapop, que utiliza ese sistema por defecto. Vale. ¿Y cómo funciona? Tiene 2 sistemas. Si le compras algo a alguien de tu zona, se lo compras en mano. Y si alguien... Lo mandan a una oficina de correos. Vale, pero ¿cómo funciona?
¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Te dan un código de barras. Sí. Y tú simplemente lo presentas UNEAN y tú Pero simplemente... espera, antes de eso, cuando tú estás realizando la compra, ¿vale? Ajá. ¿Qué es lo que te pide Wallapop? Pues te pide 2 euros normalmente. Bueno, No, tiene dinero no, eso me da igual. Tú haces la compra y tú pones que vives en Zaragoza, me lo invento, en la calle Toledo. ¿Qué opciones te da de recogida en oficina de correos? ¿Cómo que qué opciones? ¿Te da esa opción? Sí, pero ¿en qué oficina de correos? Ah, en la que está más próxima a tu casa. A tu zona, ¿vale? Estás geolocalizada, dijéramos, Exacto. Y en tu zona te asignan una o como mucho te dan varias zonas, ¿vale? Dentro de Zaragoza te dejan elegir oficinas No, perdón, no te dejan elegir porque ahí he tenido algún problema a intentar cambiar. Wallapop no te deja elegir, pero hay en otros comercios electrónicos, no sé, en tu caso, David, por ejemplo, cuando compraste si te dejaba elegir o no oficina de correos. Pues no lo recuerdo porque hace ya bastante. El módulo de correos express, ¿vale? Te deja elegir oficina de correos, ¿vale? Pero chequea los 2 primeros dígitos del código postal. Y si tú pones una oficina de correos que es de diferente 2 primeros dígitos de código postal a tu código postal, entonces no te la deja elegir. Dicho de otra manera, no te deja salirte de tu provincia. Hostia, pero es que resulta que los tíos que están en el último pueblo de Guadalajara les puede interesar mejor ir a buscar el paquete a una oficina de Madrid, ¿vale? Bien, pero como es imposible hacer todas las excepciones, pues directamente ellos, por ejemplo, lo cortan por los 2 primeros dígitos del código postal, correos, ¿vale? Entonces, por eso, un poco contestando a tu pregunta, José Ángel, es decir, corto para la provincia, ¿vale? Sí. Porque si no vas a tener un montón de incidencias que luego es difícil de solucionar, ¿eh? Sí, no, si tienes razón. O sea, es que, a ver, la historia de esta es la de siempre, o sea, es decir, ostras, un tío al final que te ha hecho un pedido y ha tenido, bueno, no sé, o sea, tenéis que intentar minimizar el número de incidencias. Y una de las cosas es esa, ¿vale? Pero bueno, seleccionamos el envío, metemos los datos de envío, como os digo, en caso de que los necesitemos, metemos los datos de facturación o utilizamos los mismos datos de facturación, ¿vale? Seleccionamos la forma de pago y pagamos. Esto es lo que conlleva o lo que sería un proceso de compra completo. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Vale? Entonces, claro, al final lo que estamos haciendo es meter una serie de datos, ¿vale? Lo que está haciendo el cliente es meter una serie de datos, ¿vale? Y al final, pues bueno, aceptar o al final acabar realizando esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aquí estamos entre lo que nos dice la funcionalidad y nos dice podríamos decir, marketing digital, ¿vale? Por decirlo así. La funcionalidad nos dice que el proceso de compra lo hagamos en una única página. ¿Sí? Es decir, que nosotros metamos los datos y nos vayan saliendo, todos habréis visto las típicas páginas que te van saliendo los datos por debajo. ¿Sí? ¿Sabéis de qué estoy hablando? Sí. ¿Vale? En este caso, WooCommerce, que es la herramienta que nosotros usamos, su página de venta es una página de venta en un único formulario, ¿vale? O en una única página. Vale, por contra, el marketing digital nos dice que es mucho más operativo o mucho más fácil de controlar cuando tenemos procesos de ventas divididos y que por cada uno de los pasos, ¿vale? El cliente tiene que ir saltando a diferentes páginas, ¿vale? Básicamente porque si el cliente va saltando a diferentes páginas, podemos controlar en qué página el cliente se va de mi proceso de compra. ¿Sí? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿O lo que estoy comentando o no?
Sí, que si tienes varias, el proceso se realiza en Pero varias páginas. habéis entrado en alguna web que tiene varias páginas, entiendo. Sí, la Vale. mayoría. Bueno, no sé si la mayoría o no, ¿vale? No sé, yo es que particularmente me gusta mucho cuando todo se hace en la misma página porque es más rápido para mí, pero claro, nunca lo había pensado desde el lado que estás diciendo. Si quiero saber en qué momento una persona abandona. Claro, o sea, no lo puedes hacer. Es imposible hacerlo, ¿vale? O sea, no es que se pueda o no se pueda, sino que es imposible hacerlo. ¿Vale? Exacto. Hay técnicas basadas en una herramienta de Google que se llama Tag Manager, ¿vale? Y que, bueno, con esa herramienta se pueden simular, controlar el abandono, ¿vale? Pero ya hay que tener un conocimiento, podríamos decir, bastante alto del tema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Con respecto a esto. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que el cliente me da una serie, me facilita a mí como tienda online, ¿vale? Una serie de datos. ¿Sí? ¿Qué datos me tiene que facilitar en el proceso de compra? Pues seguro me tiene que facilitar el nombre y el email. Esto me lo tiene que facilitar sí o sí, ¿vale? Me tiene que facilitar la dirección completa a la que yo le tengo que enviar el pedido. ¿Sí? Y me tiene que facilitar el teléfono. Ahí pone, dependiendo de la forma de envío. Si nosotros trabajamos con correos, no es obligatorio que nos den el teléfono. Si trabajáis con Seur, con DHL, con cualquier agencia, es obligatorio que el cliente os dé el teléfono. Esto lo sabéis, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque el cliente tenemos que facilitarle a la agencia de transporte el teléfono para que en caso de que tenga problemas pueda contactar con el cliente. ¿Sí? Esto implica no solamente que tenemos que pedir el teléfono y que además tiene que ser un campo obligatorio, sino esto implica algo tan poco, no voy a decir regulado, sino tan poco controlado por algunas tiendas online, que dentro de nuestra política de privacidad tenemos que avisar que traspasaremos tus datos a nuestra agencia de transporte. ¿Sí o no? Sí, sí. Claro, ostras, es que yo le estoy cediendo los datos de mi cliente a Seur. ¿Vale? Es lógico, pero hay que avisar, ¿no? No, claro que es lógico, pero en la política de privacidad lo necesitamos, lo tenemos que poner, ¿vale? Tendrá que darnos los datos de pago, ¿vale? Normalmente en esos datos de pago, el único dato de pago que nos va a dar el cliente va a ser la forma de pago que ha seleccionado, ¿vale? Porque como ya vimos, salvo en la opción de incluir la forma de pago dentro de mi propia página online, ¿vale? Los datos del pago, me refiero a tarjeta de crédito, a cuenta PayPal, a lo que sea, se quedarán dentro de la pasarela de pago. Entonces, yo no tengo ningún dato de pago, realmente, ¿sí? Y luego sí que es cierto que ya, y es muy importante, siempre tiene que haber una opción de que el cliente debe de aceptar la privacidad o la política de privacidad de la tienda online, ¿sí? Si el cliente no acepta la política de privacidad de la tienda online, incluso podéis añadir la política de privacidad y las normas de compra, pues no se puede seguir adelante. ¿De acuerdo? Isaac, Dime. es que hablaba alguien a la par. Bueno, en las Dime. compras estas o sea, en la moda esta que se está poniendo últimamente de guarda los datos de tu tarjeta, ¿ahí Sí. es el comercio el que se queda entonces con los datos? ¿O Claro. sí? O sea, que ahora sí que hay muchísimo más,
todos estos comercios tendrían que incluir además que esto que has dicho, el mensaje, para que lo aceptes de que van a tener Claro, tus datos. o sea, ellos te lo dicen y además dentro de la política de privacidad tienen que decirte que tus datos de tu tarjeta serán compartidos con su agencia de pago. Vale. O sea, realmente una pasarela lo único que hace es lo veremos cuando las implementemos técnicamente en el WooCommerce, ¿vale? Yo en una pasarela, por ejemplo, en la pasarela de Ibercaja o en la pasarela de cualquier banco que funciona con Redsys, yo lo que hago es a la pasarela solamente le paso 4 datos, ¿vale? Que son el código de comercio, ¿vale? Que es el número de pedido, ¿vale? Y que es el importe del pedido, ¿de acuerdo? Y se los paso con una clave de encriptación que la pasarela me ha dado, ¿sí? Y esa pasarela a mí lo único que me devuelve como tienda online es un 0 o un 1, ¿vale? O dicho de otra forma, una operación correcta o operación incorrecta para poder acabar el pedido. Entonces yo realmente como tienda online no tengo ningún dato tuyo de pago, ¿no? Sí. No puedo hacerte otro pago, o sea, no puedo hacerte otro cobro sin que tú me des permiso. Si yo entro a mi pasarela de pago como comercio, ¿vale? Lo único que voy a ver va a ser la fecha, la hora, el pedido, el número de pedido, el importe, el tipo de tarjeta, ¿vale? Porque normalmente sí que se ve el tipo de tarjeta, si es Servired, si es Mastercard, si es Red 6000, si es el tipo que es, ¿vale? Y luego, como cuando pagamos en cualquier comercio que en el ticket en papel nos dan, cuando pone nuestro número de tarjeta, nos pone todo asteriscos y al final los 4 últimos dígitos. ¿Sí? Eso lo has visto alguna vez, ¿no, María Jiménez? Sí, pues sí. en mi pasarela online yo tendré eso, pero cuidado, los datos de esa pasarela online, aunque yo los esté usando, el responsable de esos datos, ¿quién es? El banco. ¿Lo veis? Sí, lo que dijiste el otro día de quién es el propietario de los datos. Claro, o sea, a ver, pregunta, ¿quién es el propietario de vuestros datos de Facebook? Facebook. Y tanto. ¿Y quién tiene la política de privacidad sobre esos datos, que no los pueda compartir, no pueda hacer tal? Facebook. Sí. Otra cosa es que vosotros hagáis el uso que hagáis en Facebook, pero los datos de todos los usuarios son de Facebook. Igual que, no sé, que en eBay son de eBay o que en PayPal son de PayPal, ¿vale? Es el responsable de la política de privacidad. Y en este caso, nosotros somos los responsables de la política de privacidad de www.guadalajara.com. Vale. Pero de todo el resto no somos los responsables. ¿Sí? O sea que tampoco nos volvamos locos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas adicionales puede ser que en el proceso de compra necesitemos pedirle al cliente o no necesitemos pedirle al cliente? Vale. Pues a lo mejor necesitamos pedirle datos extra de facturación. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que hay en tiendas online que os dan la posibilidad de decir, ¿quieres que te envíe al mismo sitio, o sea, al mismo sitio que te facture, al mismo sitio que te envíe? Eso lo habréis visto, ¿no? Sí, muchas Vale. veces. Sobre todo, pues por ejemplo, ahora de cara al periodo que vamos, pues esto es súper importante, ¿vale? O dicho de otra forma, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, como estamos todos teletrabajando, cuando compramos algo con la cuenta de Amazon que tenemos para la empresa, ¿vale? En el caso de Amazon, pues tenemos las direcciones, en la cuenta de Amazon tenemos la dirección de la oficina y las direcciones de todo el mundo, ¿vale? No de todo el mundo, de todos los trabajadores de sus casas, ¿vale? Entonces, pues tengo que enviarle algo pues a un compañero, pues directamente lo compramos y se lo enviamos a él. Pero siempre la facturación va a nuestro lado y el envío, o sea, difiero envío de facturación. O ahora, de cara a Navidad, pues quiero conectarme, me conecto a
a Chocolates Artesanos Isabel, que hablábamos ayer, o a la botillería, y voy a regalar una cesta de Navidad y se la voy a mandar a mis padres, a mi hermano o a quien me dé la gana. Pero realmente la facturación va a mi nombre. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, pues eso puede ser que lo pidamos. Luego, DNI. Cuando hablo de DNI, NIF, lo que consideréis, ¿vale? ¿Sabéis? ¿Alguien me puede decir, si lo sabe, si es obligatorio o no pedir el DNI en el e-commerce? Creo que no. Para hacer una factura yo entiendo que sí. Sí. Para Sí, hacer la factura, factura, sí. por supuesto. Y bueno, yo es que como hago las facturas de cada cosa que compran, es uno de los datos, evidentemente. Luego la protección de datos, pago a razón de los datos que pido. Con facturas sí, pero con un ticket normal yo creo que no, pero estaré equivocada. Seguir, que vais por buen camino. Pero a ver, cuando vais a la carnicería, ¿el carnicero os pide el DNI? No, porque solo Porque nos me da dan un un ticket de ticket. compra. Vale, ¿y qué diferencia hay entre la carnicería del mercado y comprar en la plataforma del mercado central que me llevan la carne a casa? Ninguna. Entonces, claro, le tengo que pedir el DNI al tío que le llevo la Solo si quiere carne a factura. casa. Correcto. O la compra es superior a 300 euros. Que entonces, en teoría, debería de quedar registrada, pero resulta que las tiendas físicas no lo hacen. Pero bueno, vamos a dejarles. Nosotros vamos a ser más legales, ¿vale? Solamente si el cliente quiere factura es cuando yo le debo exigir el DNI. El DNI no es obligatorio pedirlo, ¿vale? A no ser que vosotros como empresa decidáis que todas las compras online vais a dar de alta esos clientes dentro de vuestro fichero de clientes, ¿vale? Y lo pongáis como compras de cliente y hagáis la factura correspondiente. Cuando tengáis 30, 40 compras al día, pasaréis. Porque imaginaos qué locura. Ya muchos clientes se echarían atrás. Con No, esa no, no. tontería. No es que se echen atrás o no. Tú puedes hacer una factura y no enviársela al cliente. Eso es legal. El cliente no te la pide. Sí. ¿Vale? Otra cosa es que normalmente se hace y se le manda en el correo, si quieres descargar tu factura, pincha aquí. ¿Vale? Eso es otra cosa. Pero lo que me refiero es que si vosotros pedís el DNI del cliente y hacéis una factura en vuestro e-commerce, ¿sí? Luego significa que a nivel de contabilidad, cada cliente que os ha comprado por la web lo tenéis que dar de alta como un cliente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Claro, pues es lo que os estoy diciendo. Imagínate la tienda de David de quesos. Perdona un segundo, Isaac. Yo sí que hago facturas de cada compra que se me hace y la recibe el cliente. Pero porque Tengo tú un mogollón que te cagas, pero es Pero porque tú has decidido hacerlo así. Sí, prefiero atar todo y además tengo comprobado que a lo mejor les puede ir al spam la factura o lo que sea y hay gente que te la pide, ¿eh? Claro, pero vuelvo a repetir, porque aparte de que tu producto pueda ser de mayor o menor coste, pero porque tú lo has decidido así. Pero claro, no puedo comparar un sitio, por ejemplo, que estoy dando unos cursos de formación, ¿vale? O que estoy dando, no sé, lo que queráis, viajes al extranjero que comentabas o tal, con una tienda de quesos. Que sería una locura que una tienda de quesos hiciese factura por cada venta online que hace. Y si no hace factura, Isaac, ¿qué es lo que hace? Vender como vende una tienda. Un ticket y ya está. Un ticket, como un ticket, una nota de Sí. entrega. Lo que Sí, te sí. llega de Amazon, por ejemplo, si no pides Amazon, factura, es que el ejemplo es Amazon. Amazon no hace Sí. facturas. Pero digo para La luego tienes la que pedir. contabilidad. Pues como si vendieras en la tienda. Es que no he tenido nunca una tienda física, por ¿Vale? eso te Pues pregunto. como si tú vendieras en la tienda. Tú al final lo que haces es ventas por caja. Ya está. Ah, vale, que hay un epígrafe para poner venta por Claro. caja y pones el total de todos los tickets. El total de todos Eso. los tickets por día, o por mes, Perfecto. o por lo que sea.
¿vale? Por día, o sea que encima coges y no tienes puedes ni que hacerlo como especificar. tú quieras. Puedes hacerlo como tú quieras. Entonces sí, es mucho menos trabajo, claro. Claro, ¿qué? Es Yo como le si una pongo cosa- un cliente llamado clientes varios y ya está, y ahí voy metiendo Claro, lo de clientes día. varios. Sí, un total de tickets diarios. Sí, y ya está. Aaron, dime. Oye, Digo que yo como usuario, por ejemplo, en Amazon, una cosa que no me gusta es que cuando compras cualquier producto, es verdad que cuando ya se te ha entregado en domicilio, hay una pestaña de factura que normalmente te puedes descargar la factura. Digo normalmente porque entiendo que esa factura está disponible cuando la factura es cuando es un producto de Amazon, pero cuando Claro. Amazon vende un Como es un producto que es de otro marketplace y venden cliente. 100.000 personas, cuando ¿Qué? no es de Amazon, se la tienes que solicitar y les Claro. tienes que enviar a ellos tus datos de facturación. Eso es, pero me parece que, bueno, claro, Amazon puede hacerlo porque puede imponer la política que quiere con la cantidad de clientes que tiene, ¿no? Pero me parece que que el cliente tenga que meterse, pedirla, porque para escribir un correo tienes que decirle, ¿qué quieres? ¿Tienes una duda de factura de esto, del otro? Vas seleccionando una serie de caminos que te marca y al final llegas a un sitio donde escribes el mensaje y dices, quiero la factura, tal, tal. Y luego a veces te llega un correo que a veces incluso te llega en inglés con una factura adjunta, depende del cliente si has comprado fuera. Ya, pero eso eso es un caso, a ver, espera, Aaron, eso es un caso muy específico, lo del que sea en inglés o en chino, es un caso muy específico de Amazon, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, ¿cuántos de vosotros habéis pedido una factura en Zara? Por favor. O en Mercadona. Bueno, en mi caso es Ikea. diferente porque yo lo que compro de ropa, como es para actividad teatral, necesito factura y en Zara sí que he pedido alguna vez, digo, pero cuando son un importe que sumas varias cosas, pero, ¿no? Vale, ¿y cuando compras ropa para ti? ¿O cuando compras en Ikea cosas para tu casa? Claro que yo he pedido en Ikea facturas cuando he comprado cosas para la oficina. Sí, no, lo normal es que no, sí. Claro, o sea, vamos a ver, y os hablo de tiendas online que venden y que venden mucho, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un cliente que vende puzzles. Tú hablabas, por ejemplo, Aarón, de los juegos de mesa, ¿vale? Sí. Este cliente, este año acabará el año tranquilamente, pero sin muchos problemas, por encima de los 6.000 pedidos. No está mal, ¿eh? No está mal. No sé si habrá llegado a las 50 o las 100 facturas. O sea, 500 pedidos mensuales, ¿no? ¿Te refieres Sí. anuales? Ah, vale. Sí. No sé si habrá llegado, pues eso, a las 100 facturas. ¿Cuándo tiene una factura? Pues cuando Ludoteca no sé qué le pide unos puzzles o la biblioteca de tal o el colegio de no sé qué. La empresa. Y le hacen un pedido de 400 euros en puzzles y entonces le piden una factura. Sí, y yo como lo que encima, iba... cuando se dan de alta ya te ponen el nombre y tienen un campo de observaciones y te ponen, oye, envíame la factura, no sé qué. Por ejemplo, en el caso de la botillería que os enseñé de la tienda esa de productos gourmet de Gea Los Caballeros, la botillería dice, yo hago facturas de la tienda online el mes de diciembre. Dice, y cada día menos, porque esas cosas no se pueden desgravar. Los aguinaldos y esas cosas. Los aguinaldos sí, los regalos a otras personas no se les puede desgravar el IVA. Sí, yo lo que me refería con lo que estaba diciendo antes es que para nosotros el hecho de no hacer facturas nos facilita porque nos evita tiempo y gestión, ¿no? Siempre que cumplamos la legalidad. Y pero que cuando el cliente también quiera solicitar una factura, pues que la solicite. Que se lo pongamos, que el camino sea fácil. Eso es lo que quería decir. Pues simplemente en su área de cliente o en nuestra web le ponemos un enlace que ponga mándenos su dirección de mail y su DNI o sus datos de facturación y le haremos una factura de su último pedido. O pónganos el número de pedido y le haremos una factura y ya está. El que quiera una factura la quiere para desgravarse el IVA, ¿vale? No te preocupes que ya te mandará los datos. Y luego en las tiendas presenciales, cuando vas a comprar en una tienda presencial, yo pido muchas facturas porque por mi actividad compro cosas para hacer escenografía, para vestuario, para tal, y necesito esas facturas para deducirme el gasto. Pues
yo diría que casi un 40% de las facturas que pido en tienda, que les dejo mis datos y luego me la envían por PDF en correo electrónico, muchas veces no lo envían y tienes que estar detrás a la semana o a las 2 semanas para insistir. Y eso es un déficit de servicio que me parece que... Claro, pero es que es lo que os quiero decir, pero porque la venta, el comercio minorista no necesita hacer facturas. Es que yo he comprado material de oficina en alguna tienda de aquí de Zaragoza, que no diré nombres, en calles más o menos céntricas, ¿vale? Y cuando he acabado de hacer la compra, que no era mucho, 60 euros, ¿vale? Y he dicho, perdóname, ¿puedes hacer factura? Sí, sí, claro. Y entonces me la han hecho en papel, con boli, y sin desglosarme el IVA, que en teoría no es legal. ¿Sabes? Sí, claro. Han puesto 60 IVA incluido. Y yo he tenido que llegar a mi casa, bueno, yo no, la persona que lleva la contabilidad, y desglosar el IVA. Pero en teoría eso no es legal. Oye, No, a mí me ha pasado de decirle yo cómo tiene que hacer su factura con el IVA desglosado. Pero bueno, antes de la que me iba a preguntar ahora, ¿había alguien que iba a comentar algo antes de Aarón? ¿Que os habíais pisado? Sí. Quería saber si cuando muchas tiendas minoristas, como dices tú, y te dicen que como en el ticket de compra va el CIF y tal, que eso ya es una factura. Es una factura reducida, válida si el importe de compra, creo recordar, es inferior a 300 euros. Eso se llama una factura reducida o una factura simplificada o algo así. Correcto. Sí, pero la simplificada no sirve para coger y deslavarte nada que yo sepa, ¿no? El IVA sí, creo. No lo sé. Pero tiene para que poner la cualquier palabra... cosa necesitas una factura completa. Para poder desgravar el IVA. Sí. La simplificada, desde luego, para gastos seguro que sirve. A lo mejor no sirve para el IVA. Para el IVA a mí me suena que no, por lo que me dijo mi gestor en su día. Vale. Pero debe poner la palabra factura, si no, no es una factura. Bueno, debe poner sus datos y los tuyos, básicamente. Sí, yo creo que una factura simplificada no sirve para nada, realmente, porque no vienen tus datos personales, no vienen tampoco ni tu NIF ni nada, no viene ni tu dirección, y para que tú te puedas utilizarla y deslavarte cualquier cosa, Hacienda te va a pedir una factura. Te va a pedir los datos enteros, sí, eso tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica. Hombre, yo desde luego sí que os puedo decir que nosotros no, pero sí que conozco a alguna gente que ha tenido problemas de lo típico, ¿no? Una persona que trabaja en una empresa va a, no sé dónde, a Mercadona o por ejemplo, va a una tienda y compra unos zapatos de trabajo y luego le presenta el ticket a la empresa y la empresa se lo paga o se lo puede pagar, pero luego la empresa con ese ticket no se puede desgravar nada. Porque no es el que ha comprado el ticket, ¿sabe? Porque el ticket tiene que ir, lo que decía esto ahora, tiene que ir al nombre de la empresa, ¿vale? No sí, si bueno, me parece que, es bastante complicado el tema, ¿no? Porque luego tú puedes coger y, hacer una trazabilidad de ese pago de tickets, si está pagado con tu tarjeta. Bueno, legalmente igual hay alguna forma de coger y que te lo acepten, pero en un principio no deberían. Otra cosa es que tú lo hagas, ¿sabes? Que te dan un ticket y que tú te lo desgraves y ya está. ¿Querías comentar tú algo antes de lo de estos datos? Sí, yo quería comentar un par de cosas. Dime. Una de ellas es, si con todo este proceso de compra ya tienes todos los datos del cliente, como nombre, dirección completa, no puedes coger y generar una factura automáticamente con esos datos al final del proceso de compra y olvidarte del tema. Si le has pedido el DNI, sí. Primero. Segundo, si realmente es al que vas a facturar, sí. Y tercero, el generar una factura, claro, tú te olvidas del tema, pero es lo que te digo. En el momento en que tú generas una factura, ¿vale? La tienes que contabilizar. Sí. Entonces, lo que yo te decía es eso, es decir, si cuando, por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo un poco tonto, ¿vale? Por ejemplo, tú imagínate, ¿vale? Que tú vas, lo que os decía el otro día, ¿vale? Yo me voy, no se ve, ¿verdad? Mi pantalla. Opa, ahora sí se va a ver, perdón.
yo me voy aquí, ¿vale? A comprar una tarta a la tartería, ¿vale? Y quiero comprar pues esta tarta, ¿vale? Si ahora por comprar una tarta de 20 euros la tartería tiene que hacerme una factura, ¿vale? A mí me tiene que contabilizar mi factura, ¿sí? Sin embargo, cuando yo voy a intentarlo ver, Madre Vedruna 10 y compro esta misma tarta de 20 euros, a mí me dan un ticket de caja, ¿no? Entonces, ¿por qué me dan un ticket de caja unas veces y otras veces una factura? No tiene sentido. Para la propia gestión de la empresa, ¿eh? No os estoy diciendo para mí, pero para la propia gestión de la empresa no tiene sentido. Entonces, para la tartería, un cliente que le compra por la tienda online es exactamente igual que un cliente que le compra en la tienda física. De hecho, esto creo que sí que os lo había, no lo sé si os lo había comentado, pero si no, os lo comento ahora, ¿vale? A ver, ningún comercio que hoy, que a fecha 20 de noviembre del 2020 esté abierto y quiera abrir una tienda online, tiene que hacer absolutamente nada a nivel legal. Ni notificarlo, ni decírselo a Hacienda, ni hacer absolutamente nada. ¿Eso lo sabíais? ¿Puedes repetirlo? A ver. Ningún comercio que a fecha 20 de noviembre del 2020 esté abierto, si monta una tienda online, no tiene que hacer nada especial. Cualquier no comercio legal, ¿te refieres? Claro. Sí, o sea, no la sé. tienda de debajo de mi casa, ¿vale? Exactamente, pero mi hermana, por ejemplo, no puede montarse una Estoy tienda hablando, online de manera legal. pero porque tu hermana no tiene un comercio. Correcto, eso me refiero. Cualquier comercio que esté a fecha hoy abierto, cualquier comercio físico, por pasar a vender online no tiene que hacer nada. Sí. No existe, no está obligado a abrirse ningún epígrafe nuevo, no está obligado a hacer absolutamente nada. Sí, sí. Nada. Solo colgar la web y a trabajar. Y a trabajar, y ya está. Y hay equivalente a vender por teléfono, que es lo mismo. Claro, es que si no, el que vendiera por teléfono tendría que hacer algo, o el que vendiera por WhatsApp tendría que hacer algo, y no tienen que hacer nada, porque tú ya tienes un epígrafo de venta, de carnicería, de tienda de decoración o de fontanería. Internet es solamente un vehículo para vender. ¿Sí? Ahora bien, si tú no tienes tienda física y te montas una tienda exclusivamente online, ¿vale? Exclusivamente online, entonces existe un epígrafe específico que se llama venta por catálogo o internet. ¿Sí? Sí. Pero ese epígrafe solamente se lo sacan aquellas personas o aquellas empresas que van a vender exclusivamente por internet. Entonces, si yo abro una tienda online y no tengo que hacer nada, ¿por qué trabajo de diferente forma que en mi tienda física? No tiene ningún sentido. Necesario. ¿Qué? No es necesario. Es igual hacer más trabajo, complicarlo más, ¿no? Todo esto es que no tiene ningún sentido. Si no lo necesitas. Y vas a matar a tu contable o a la persona que gestione las facturas, como empieces a vender. ¿Vale? Porque además, claro, evidentemente, pues bueno, pues tendrás que recuperar los datos, todo, bueno, no sé, son un montón de historias que no tienen sentido, vuelvo a repetir, como bien dices, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿vale? Entonces, solamente solicitaremos el DNI, ¿vale? En caso de que el cliente nos quiera o nos solicite una factura. Evidentemente, oye, es que yo soy Susana, que hoy está muy callada, ¿vale? Oye, es que yo, claro, ella vende de empresa a empresa. Vale, perfecto. Siempre tiene que pedir el DNI, ¿vale? O el NIF del cliente. Bien, perfecto, me parece genial, ¿vale?
Esto es lo mismo que si yo soy un distribuidor de productos de hostelería, ¿vale? O vosotros intentáis ir a comprar a Macro, ¿vale? Pues una persona de la calle va con su DNI y le dicen, oiga, usted no puede entrar porque tiene que traernos pues, los datos de que es una empresa o de que es un autónomo, ¿vale? Pero porque ya son circunstancias especiales y tipos de comercios especiales. Pero los comercios online, que son comercios minoristas, no es obligatorio que tengamos el DNI, ¿sí? Salvo que facturemos más de 300 euros, ¿vale? O temas de hostelería, ¿vale? Hostelería me refiero hoteles, alquileres turísticos, alquileres de espacios, casas rurales y tal. En esos casos sí que tenemos que solicitar el DNI. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Pero eso ya es otra movida que tiene que ver con el Ministerio de Interior y la policía. Bien, ¿qué más cosas podemos solicitar? Otra pregunta, Isaac. Ay, perdona. Con esos datos que estás cogiendo en el proceso de compra, ¿sí? Me imagino que tú tienes la posibilidad, o bien de una vez realizado el proceso de compra, pues enviar los datos al proveedor logístico que tú utilices o lo que sea, ¿sí? Enviar tu factura si es que lo necesitas y luego deshacerte de los datos del cliente, o bien puedes coger y meterlos en tu base de datos y utilizarlos para marketing o usos comerciales. No. Eso lo vamos a ver luego. No lo puedes hacer. Vale. Y si lo pones ahí en la privacidad, hay algo así como... Da igual, no lo puedes hacer. Vale. Okay. Luego lo veremos, ¿vale? O sea, primero, tú no te puedes deshacer de ningún dato, ¿vale? Si tú, a ver, si a ti alguien no te ha pedido factura y lo único que ha hecho ha sido comprarte un artículo y tú se lo has enviado, ¿vale? De ese dato te puedes deshacer, no hay ningún problema, ¿vale? Si alguien te ha pedido una factura y te ha metido el DNI y te ha pedido una factura, por mucho que te lo digan, de ese dato no te puedes deshacer, ¿vale? Durante los próximos 5 años. Porque pueden venir los de la calle Alvareda y hacerte una revisión. Entonces, yo me lo guardaría, ¿vale? Y luego veremos, bueno, la diferencia entre lo que se denomina el alta o el checkout como invitado o el checkout como cliente, ¿vale? Y entonces va por allí un poco. Eso es lo último que vamos a ver hoy con respecto a esto del registro de los datos, ¿vale? Okay. Pero eso te contesto luego, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. ¿No? Vale, gracias. Isaac. Dime. Isaac. Dime, Aaron. Una pregunta, a ver, respecto a esto de lo de las facturas, como yo por experiencia en las tiendas físicas, como bien has dicho antes, cuando vas a pedir una factura hay pequeños comercios que te sacan el blog con el boli, que muchas veces pueden o no saber hacer la factura con lo que has dicho del IVA, sí. Pero muchas veces eso crea una incomodidad para ti porque tienes detrás como 4 clientes más que están esperando a que el dependiente haga la factura y a veces yo no sé si eso juegan con eso o es una táctica para que haya menos gente que pida las facturas. Lo que te pregunto es, por tu experiencia desarrollando e-commerce, ¿tú crees que es una táctica o no el que tú cumples la legalidad, tienes que hacer la factura si el cliente te lo pide, ¿vale? Pero vamos a suponer que en mi tienda vendo productos que los clientes que se conectan, su pedido medio, vamos a suponer que son 40 o 60 euros lo que me compran, que entiendes que lo normal es que mis clientes no me pidan factura porque son importes pequeños. Y entonces, en ese caso, puede ser una estrategia mía al decir, vale, yo ofrezco la opción de que me pidan la factura y yo se la dé, pero esa opción de que me pidan la factura puedo hacerlo fácil o hacerlo un poco menos fácil, como te decía antes que Amazon, ¿no? Que te va guiando por unas preguntas, clic, 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 hasta que llegas al campo en el que tecleas, quiero la factura con estos datos. Entonces, mi duda es, si mis clientes y el 80% de mis clientes normalmente no piden factura, el hecho de que yo les ofrezca la factura a los que lo quieran, ¿tengo que hacerlo menos fácil para que a mí me suponga menos trabajo y menos implicaciones contables, etcétera? ¿O cómo lo ves tú este tema? A ver, yo te hablo primero legalmente y luego te hablo de cómo creo que lo deberías hacer, ¿vale? Legalmente es un delito
negarse a hacer una factura. Sí, eso, vale. Sí, sí, eso entendido. Claro, ¿verdad? Lo que acabo de decir, ¿no? Sí. La negación de hacerse una factura es un delito fiscal. Si estás dispuesto a esto... No, yo no, pues, al revés. Yo es que... No. Sí. Claro, a ver, si yo como internauta he tardado 5 minutos buscando en tu web para pedir una factura y no la encuentro, te he mandado 2 correos y tú no me has contestado, y al tercer correo o al tercer día me voy a la calle Albareda y se lo cuento a un inspector, pues a ti te va a hacer poca gracia, ¿vale? A ti te va a hacer bastante poca gracia como tienda online, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, la negación o el no hacer una factura es un delito fiscal y te puede venir cualquiera a tocar las narices, y si no lo tienes muy claro en tu tienda online cómo se hace una factura, pues te pueden tocar algo más las narices o algo más que las narices, como mínimo el bolsillo, ¿vale? Eso está claro, sí. Entonces, cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Luego, aparte, vuelvo a repetir, es decir, lo que tú me estás diciendo, es decir, ostras, un 80% de mis clientes no me piden factura, un 20% me piden factura, ¿vale? ¿Cuánto es un 20%? ¿Cuántos pedidos vas a hacer al año? 10.000. ¿Son 2.000 facturas? Pues hombre, 2.000 facturas, para 2.000 facturas lo tengo que tener muy mecanizado y lo tengo que tener muy fácil, ¿vale? No, ostras, es que yo, como vendo espectáculos culturales y vendo 100 al año, son 20. Para 20 facturas es que a lo mejor las haces con el Excel. O sea, te quiero decir que es que todo depende del sitio donde nos estamos moviendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una solución que hay comercios online que hacen, que está, a mí me parece muy correcta, ¿vale? Es el campo DNI, por ejemplo, está en el checkout, ¿vale? No es obligatorio, ¿vale? Y ponen una leyenda que ponen, rellena este campo si quieres que te emitamos una factura. Fin del problema. Yo pongo el DNI y entonces automáticamente mi sistema chequea que tú me has puesto el DNI y automáticamente te envía la factura, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. Es una buena opción a hacer. Por poneros un ejemplo, que se pueden hacer. O directamente, bueno, pues cuando mandamos el pedido le mandamos un enlace. Si quieres factura, manda un link aquí o llámanos a este número de teléfono y ya está. Y se acabaron los problemas, ¿vale? Entonces, yo lo que te digo, lo que hay que tener cuidado es eso, es que el no ofrecer o el no hacer una factura es un delito fiscal. Pues ya hablamos de cosas más jorobadas. No, mi pregunta era por decir, utilizo la táctica de Amazon de que te va guiando por preguntas y en el cuarto o quinto clic el cliente pero yo no desiste. sé por qué dices que te va guiando por preguntas, porque eso no es así. Tú en Amazon te vas a tu resumen de pedidos, ¿vale? Una vez que te lo han entregado, y a la derecha del resumen de pedido pones factura. Y si es un pedido de Amazon, pones factura y te descargas el PDF, y si no es un pedido de Amazon, te pones solicitar factura y te dice un desplegable, solicitar factura o albarán, pones solicitar factura y debajo te pone un cuadradito para que rellenes tus datos. Y ya está. Sí, pero si no te llega la factura, a mí me ha pasado que si no te llega la factura, y sí, claro. Sí, pero lo normal es que te llegue. Yo he mandado muchas y a mí me han llegado siempre. Otra cosa es que luego te sirva por razones de las que hablamos, de que son productos que estás comprando en Japón o en no sé dónde, ¿vale? Pero si no, tienes una opción muy sencilla. Cógete y hazte Amazon Empresa. Te haces tú una cuenta de Amazon Empresa y automáticamente todos los pedidos que hagas te los facturará y te los facturará Amazon. Ya está. Fin de los problemas. O sea, que te quiero decir que, claro, todo depende de dónde nos estemos. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo y vuelvo a repetir con ese tema de las facturas. Amazon es un minorista que vende a particulares y no está preparado para hacer facturas. Ya. ¿Habéis pedido una factura en el Corte Inglés? ¿O habéis pedido una factura en Carrefour? ¿Qué tenéis que hacer para pedir una factura en Carrefour o en el Corte Inglés?
Vas a Atención al personal, cliente. ya está. Vas a atención al cliente, vas a no sé qué, y si tienes la suerte de que tus datos ya están metidos, pues te meten el DNI y ya está, ¿vale? Pero, y ahora, por ejemplo, con las gasolineras, con según qué cadenas funcionan, ¿vale? Tú vas a pedir una factura de gasolina y vas a una gasolinera que está en Zaragoza o a una gasolinera que está en Cuenca, y si es de la misma cadena, ¿vale? En según qué cadenas, en algunas funciona, tú das tu DNI y te sacan la factura, ¿vale? Aunque sean, aunque cada gasolinera es una sociedad diferente, ¿sí? Pero antes esto no funcionaba así. Y tú a cada gasolinera que ibas tenías que decir tus datos. Entonces era un poco pesado el que te hicieran facturas. Entonces, Que claro, Isaac, dice Susana por chat, no sé si lo has leído, que es verdad que cuando tienes una cuenta en Amazon, una cuenta privada, te va guiando, para solicitar la factura, te va guiando a través de una serie de preguntas, que es lo que dice ella, es lo que me pasa a mí, que te he dicho que es cuando no llega la factura, pero yo sí que recuerdo que me va guiando por una serie de preguntas hasta que llegas a la cajetilla donde, bueno, pues eso. pues yo no sé qué Amazon tenéis, la verdad. Porque en Amazon normal, ¿Será el Prime o no tendrá que ver? ni Prime ni no lo sé, pero esto es un Amazon. Factura. Factura. Mis pedidos, ¿eh? Sí, esos son los que, sí, eso siempre Factura. está, pero a veces despliegas y no está Sí, la vale. factura. Hay como un ticket cuando es Sí. otra empresa No, la no, que no, vende no, ahí. no. Este de aquí, bueno, este puede ser que no esté, fíjate. Resumen del pedido, solicita factura. Pinchas y directamente de un pedido realizado y ya está. Selecciono el pedido y te dice que pides la factura, obtener factura por esto. Y ahora limita tu texto tal. Ya está. No te dice nada más. O sea, esto que me digáis que esto es complejo, ojalá fuésemos capaces de encontrar esto en todos los e-commerce para pedir una factura. No sé si a ti te sale esto, ¿no, Aaron? No, así no. Pues A ver, que ahora no, revisa no tu recuerdo. Amazon, porque No, este es mi Amazon personal, no el de empresa, ¿eh? Hay que comprar con la cuenta de Isaac entonces. Ya la pasaré. Os lo pasaré, no hay problema. Sí, a eso estoy. ¿Vale? Pero lo que te digo, que revisa el Amazon, porque desde luego ese es mi Amazon, ¿eh? Y cuando pido en Amazon la factura es inmediata, ¿vale? Y cuando no pido en Amazon, pues lo único que me pasa acá es eso. 3 pasos, me pregunta si es una devolución, una factura o qué es, y directamente me lo pasa. Y esa no es la cuenta de empresa, ¿eh? Porque en la cuenta de empresa pone directamente en cada pedido, pone volver a comprar, factura o devolución. Pam, 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 en 3 botones, ¿vale? Sí, pero que lo que dice Susana, coincido con ella, que has tenido que dar 3 o 4 clics, que es muy sencillo, como tú dices, pues a un cliente le puede no resultar sencillo, pero luego hay muchas veces que cuando no es un producto Amazon no te llega la factura o te llega un documento que no es una factura porque no han incluido tu NIF o que tú necesitas aquí en España para declarar esa factura y deducírtela. A eso es a lo que voy, simplemente, que no, por no ocupar más tiempo, ya está. Pero ¿sabes qué pienso yo? Vuelvo a repetir, que es que utilizamos las cosas sin hacerlo de la manera correcta. Amazon te da un servicio de empresas, úsalo. ¿No? Lo que pasa es que el servicio de empresas nos obliga a comprar 200 euros al año. Hostia. Ya, claro. Es que al final estamos intentando hacer compras en una tienda particular y le estamos pidiendo, claro, que nos pidan una factura. Pero es que estás comprando en una tienda de China o de Alemania. No le echemos la culpa a Amazon, ¿eh? Se la echemos a la tienda alemana que no ha hecho bien la factura. No sé si me explico. Sí, pero yo compro en Amazon. O sea, quiero decir, yo mi experiencia en Amazon es que las facturas no es algo cómodo, sencillo y rápido. Pero, a ver, ese es mi Aaron, resumen. Te vuelvo Sí. a repetir. Sí. Tu experiencia en Amazon es una experiencia que estás utilizando unas compras para particulares de las cuales tú quieres hacer algo que no eres particular. ¿Vale? Y te pongo un ejemplo más, que creo que os lo comenté el otro día. ¿Alguien conoce Pepefon?
¿Es usuario de Pepephone alguien? ¿O de, no sé, de Más Móvil? No. Sí, yo. ¿Sí? Vale. ¿Y alguien es usuario de Movistar, Orange, Vodafone? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Básicamente. Pepephone es la compañía que más contenta me ha tenido de los últimos 30 años. O sea, quiero decir, su nivel ético y su practicidad son Sí, mucho, sí. no sé. Pero, ¿crees que Pepephone es una compañía que está preparada para trabajar con empresas? Supongo que ¿O está preparada para trabajar con particulares? Con particulares, diría yo. Vale. Entonces, yo, por ejemplo, que en mi empresa tengo 7 móviles y 3 conexiones Wi-Fi, ¿crees que me tendría que ir a Pepephone o me tendría que ir a trabajar con Orange, con Vodafone, con Movistar? La desconozco, pero imagino que... Lógicamente me tendría, porque yo lo que necesito es alguien que a cualquier hora tenga el teléfono disponible, que una serie de requisitos que Pepephone no es que no me vaya a dar, sino que le va a costar más dármelos porque él no está preparado para esto. Y en este caso, Aaron, lo que pasa con Amazon es eso. Amazon no está pensado para vender a empresas, está pensado para vender a particulares, pero igual que el Corte Inglés. O sea, yo cuando voy a pedir una factura al Corte Inglés y voy a la caja central y tengo 15 personas delante, hago una valoración. Yo, no sé si tú la haces. Y miro y digo, ostras, me voy a descontar 1,20 € y tengo aquí 20 minutos de espera. Automáticamente me doy la vuelta y me voy. Sí. Bien, vale. Yo la hago. Que no quiero ocupar más tiempo con esto. Simplemente digo que pero si lo Amazon... que quiero... Sí, que te he entendido, Isaac. Pero si Amazon me permite a mí, como usuario, no empresa, comprar y yo estoy en mi derecho de solicitar mi factura, que también estaba escribiendo Susana, pues eso, yo veo que una táctica puede ser permitirte pedir la factura, pero con una serie de clics o una serie de preguntas guiadas o el proceso que sea, que lo pueden complicar más o menos, que a lo mejor es una estrategia. Es que no está complicando nada. Es que no complica nada. Es que si es un producto Amazon, la factura la tienes a un clic. Bien, ¿Sí vale, no? pero ¿Sí muchas veces no es un producto ¿sí o no? de Amazon. ¿Sí o no? Si es un producto Amazon, que gestiona Amazon, la factura la tienes a un clic. Claro, con lo cual, sí, de acuerdo. Con lo cual, Amazon como Amazon te da facturas. ¿Sí o no? Sí, vale. Sí, claro. Y luego te da un acceso a 3 clics de que tú te pongas en contacto con el vendedor, que esté donde esté, ¿vale? Para que te haga una factura. Si ese vendedor que está donde está no sabe hacer una factura, tú te podrás quejar a Amazon. Pero al final, ¿quién es el culpable? ¿Quién está haciendo mal la factura? El cliente, el otro, bien, pero que claro. yo no culpo a Amazon, que no estoy demonizando a Amazon. No, es que lo que yo os quiero decir es que no utilicemos esta táctica en este caso no para Amazon, sino para nuestra tienda online. Es que Amazon lo hace perfecto, a un clic tienes la factura. Su factura. Es que lo otro no es su factura, pero de igual manera que si tú tienes un problema con un artículo, no es lo mismo que se lo hayas comprado a Amazon que no se lo hayas comprado a Amazon. Aunque tú lo hayas comprado por Amazon. Porque cuando tú lo vas a añadir al carrito, encima o debajo del botón, no recuerdo, pone vendido por, pero nadie pinchamos en ese vendido por y vemos sus condiciones. Porque existen. Condiciones de venta, condiciones de devolución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hacemos nadie. Entonces, por eso os quiero decir que cuidado cuando montéis una tienda online, que tenéis que cumplir ciertas cosas, pero que tampoco nos tenemos que volver locos. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir es que Amazon lo único que te hace es te pone en contacto con la persona que te tiene que dar la factura. Ya está. Se acabaron, por decirlo así, de alguna manera, las dudas o los problemas. Que no. Otra cosa es que esa gente no te responda. ¿Vale? Pues hablas con Amazon, hablas con lo que sea, porque no está funcionando bien su aplicación. Pero normalmente las facturas normalmente llegan. No sé, a lo mejor, no sé,
A lo mejor si tú pides 200 facturas al mes, pues sí que y tienes un 1% de ratio de incidencias o un 2%, pues bueno, 4 facturas es mucho, ¿vale? Puede ser. Pero entonces Amazon lo que te dice, y si pides muchas facturas, me extraña que no te haya llegado el mail, te dice que te cambies tu cuenta a una cuenta de empresas. ¿O eso no te lo ha dicho Amazon? Si te soy sincero, no lo recuerdo exactamente. Te podría decir que no, pero igual te... Claro, lo que pasa es que para tener una cuenta de empresas, pues hay que tener un IVA intracomunitario y hay que cumplir una serie de requisitos. Porque ya dejamos de utilizar Amazon como particular para utilizar Amazon como una empresa. Por eso os he dicho, por ejemplo, que Susana tiene que pedir el NIF sí o sí. Porque Susana, cualquier artículo que saca ella lo normal es que cualquier artículo lo venda con factura. Siempre, creo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya el resto de historias pues ya serán cosas que queramos hacer. Pero sobre todo, que yo no veo, ojo, es opinable, que sea difícil conseguir una factura de Amazon. ¿Vale? Hola, No, chicos. no Yo porque sea quería Amazon. comentar una cosa. Dime. Hablando de Amazon, ¿vale? Que es verdad que estamos poniendo, bueno, a menudo hablamos de Amazon como un ejemplo con la tienda online. ¿Sí? Y yo el otro día, la verdad es que no suelo comprar mucho por Amazon. Había comprado en el pasado, pero hacía tiempo que no lo utilizaba. Y me he comprado una pizarrita. ¿Sí? Bueno, luego también he comprado un rotulador para escribir ¿Sí? y un borrador para la pizarrita. Y mi experiencia como usuario no ha sido satisfactoria. Y os voy a explicar por qué. Lo primero, porque entre que elijo el producto, o sea, había tantas pizarras, ¿vale? O sea, ahí me pongo a investigar, elijo una, luego ya perdí un tiempo bastante considerable y me imagino que todas serían iguales. Pero bueno, al final elijo una, me meto en el proceso de compra, ¿no? Empiezo a coger y bueno, pues empieza a haber un montón de diferentes opciones. Pero cantidad, que si el envío en un paquete, que si la fecha, que si diferentes tipos de llegada, que si este es gratuito, pero entonces pues era Prime. Y claro, yo pues le di a gratuito y claro, en ese mismo momento es como que automáticamente me convertí en un cliente Prime que era gratis durante el primer mes y después tienes que pagar pues X euros al mes. Entonces dije, coño, que yo pues me da igual, ¿sabes? La puedo recibir dentro de 4 días, no tengo ningún problema, 5 días con el envío básico. Pues dándole para atrás al pedido, para tratar de cancelar lo que estaba haciendo, no vi tampoco una opción fácil para cancelar el pedido, ¿sabes? Tuve que ir como dándole al navegador hacia atrás, con lo cual yo ya no sabía si eso estaba funcionando o no. Luego, para quitarme de Prime, buscando cómo coger y quitarme el servicio Prime que había contratado en ese momento a la hora de intentar hacer el pedido, para encontrar cómo coger y cancelar lo de Prime, también tela marinera, ¿sabes? O sea, esa experiencia que yo quería comprar una pizarra y quería hacerla rápidamente y olvidarme, ¿sabes? Pues no sé cuánto tiempo me tiré por la noche para coger y hacerlo y acabé pues totalmente asqueado. Me compré la pizarra, todo lo que es la logística ha ido fantástica, ¿vale? Ya ha llegado antes de lo que esperaba y habéis pues recibiendo notificaciones de que me lo estaban enviando. Toda esa parte, fantástico. Pero lo que es la parte de la tienda online, para mí fue un auténtico infierno. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que no le pasa a Amazon, le pasa a miles de tiendas, ¿vale? El problema, primero es el problema de que cuando yo entro en una tienda que tiene tal infinidad de productos y entro a ver, comillas, que es como que entiendo que es como has entrado tú, ¿vale? Pues si no me ofrece o si no uso los filtros de la izquierda, ¿vale? Pues claro, al final es que me puedo perder, ¿vale? Por ejemplo, te lo digo porque además hace un poquito menos de un año compramos una pizarra para la oficina, ¿vale? Entonces, claro, lo primero es que, por ejemplo, a la izquierda, no sé si tú los llegaste a saber o no, te ponía, por ejemplo, cosas como medidas, ¿vale?
o si querías una pizarra blanca, una pizarra, por ejemplo, nosotros compramos una de estas que son transparentes, como si fuera un cristal, ¿no? Entonces, bueno, ya vas poniendo pizarra de pared, pizarra para colocar, y vas poniendo una serie de filtros, y claro, al final pasas de el primer sitio donde hay 10.000 productos a que haya 300 o 200, que siguen siendo demasiados, para mi gusto, ¿vale? Entonces, claro, al final, bueno, pues de alguna manera, esos catálogos tan extensos son muy complejos de manejar, ¿vale? Pero si entras en Binimun o en no sé, en Binimun te digo porque yo utilizo Binimun, pero si te entras en Decathlon te pasa lo mismo. O si entras en IKEA, en la tienda online de IKEA, entra a mirar sillas de oficina a la tienda online de IKEA, que vas a flipar. O sea, dices, pero ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Entonces eso por un lado. Sí que es cierto lo otro que tú estás diciendo y es algo que la gente se queja de Amazon, ¿vale? Del tema del proceso de compra. El proceso de compra de Amazon está optimizado al 100%, ¿vale? Para clientes. ¿Vale? Para alguien que ya ha comprado una vez y ya tiene una serie de datos, ya los tiene metidos, ya los tiene guardados y su compra es muy rápida. Porque lo que pretende hacer Amazon, su política de venta es te engancha y luego te permite comprar de una manera muy fácil y de una manera muy rápida. Claro, la primera vez, para cumplir esa manera fácil o esa manera rápida, como te ha pasado a ti, José, tienes que pegarte un rato que no sabes qué pasa con las opciones, incluido lo del Prime, incluido todo esto. ¿Vale? Pero claro, la próxima vez que compres, si es que compras, ¿vale? Pues evidentemente, como decíamos, pues ya tendrás tu tarjeta grabada, ya tendrás un montón de cosas hechas, ¿vale? Que, bueno, que será más sencillo. Pero sí que el proceso de compra en Amazon, el proceso de alta en Amazon no es lo mejor, ¿vale? No es lo mejor. Pero ya te digo, lo del catálogo es un problema no de Amazon, de muchas tiendas. ¿Alguien compra en IKEA online? No. ¿Nadie ha comprado en IKEA online? No. ¿Decathlon online? Zara, Scarpels, cualquier tienda grande. Mango. Mis ¿Alguien hijos ha comprado compran. en Mango online? ¿O lo ha visto, la tienda online de Mango? ¿Alguien ha dicho sí por ahí? Digo que mis hijos compran en esas tiendas online. ¿Y qué tal? Bueno, claro, pregúntales que qué tal es la experiencia. Claro, ellos como tiran, Fenomenal, fenomenal. sí. Para ellos fenomenal. Claro, pero porque tienen tiempo, quiero decir, que es que al final... Es que pierden tiempo en mirarlo y... Claro, es que al final, fijaros, si yo entro aquí, perdón, entro aquí en la tienda online de Mango, ¿vale? Y me voy a hombre, y dentro de hombre, al loro, ¿eh? ¿Habéis visto lo que hay aquí? Y ahora voy a ir a algo sencillo, voy a ir a pantalones, ¿vale? Independientemente de que me cueste más o menos cargar, venga, hala, vamos a elegir pantalón, ¿eh? ¿Sigo bajando? ¿Vale? Y no hay tantos. ¿Vale? Entonces, claro, ostras. Y aquí no hay tantos, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Pues empieza a filtrar y ves diciendo que quiero rojo, que quiero de tal talla, ¿vale? Si hago esto, pues a lo mejor ahora es más. Ahora se ha convertido en más fácil. Pero esto pasa, entiendo, José, que es lo que te pasó en Amazon, ¿no? Porque ¿cómo entraste a comprar en Amazon, José? Pues por la web. Estuve en la Vale, web. estoy aquí en Amazon y ahora aquí, pusiste aquí pizarra blanca, ¿no? Sí. Escribiría pizarra y luego sí que jugué con los filtros, ¿vale? Pizarra blanca. Sí. Déjame hacer una pequeña comprobación. 7 páginas, aproximadamente, pues no sé, de unos 40, 50 artículos por página. Entonces, claro, habrá que decir aquí, si quieres la marca, ¿vale? Si quieres el estado, si son nuevas o usadas, si quieres el precio, el rango de precio, ¿vale? Entonces, decir, pizarra blanca, pared, ¿vale? Pues posiblemente ahora aquí, bueno, pues seguimos con sus 7 páginas, ¿vale? Pizarra blanca, pared, 2 metros, por decirte algo, ¿vale? Claro, es que esto no es culpa de, comillas, no es que no sea culpa de Amazon, ¿vale? Pero esto es como si yo aquí pongo
funda móvil. Ya. Puedo volverme loco. A ver, Ostras, que sí. es también parte de los inconvenientes también que tienes en las tiendas online, ¿no? A ver, si yo me voy a IKEA, físicamente lo veo Sí. todo, según voy pasando y te haces una idea de lo que te interesa o no. Yo Sí. aquí en Internet te pones a abrir páginas, te pones a mirar artículos, te pones a ver las características del artículo, te pones a ver las opiniones de la gente para una pizarra de 30 euros, ¿sabes? O sea, que al final dices, joder, macho, si al final todo el tiempo que me pasaba en elegir una pizarra, entre las Sí. 4 opciones de precios similares, yo no sé, es que igual también depende del comprador, ¿sabes? Pero si es un comprador que te lo piensas todo bastante antes de comprar nada, pues es bastante complicado, ¿no? Es como cuando llegas a una tienda, te vas a la ferretería, le preguntas a alguna tienda de los chinos, le preguntas, oye, las pizarras, dicen, allí, llegas, miras, hay 2, pum, elige la que te quieras Claro. y te vas. Hala, aquí tela. Claro, Sí, pero sí, por sí. contra, José, tienes que ir a 10 tiendas para ver a lo mejor 6 modelos distintos de pizarra. Y te has Claro, tenido que peinar y vestir, ir con el coche para allá y para acá. sí, pero Sí, igual no te hace falta coger y ver 6 tiendas para comprar una pizarra. Claro, pero eso ya lo tienes que valorar tú. O sea, yo claro. A prefiero ver, estar sentada 2 horas en el ordenador para elegir una pizarra a Sí, cogerme el coche y tenerme que bajar a Guada y elegir una pizarra en 6 tiendas, o a lo mejor pero, en la primera vas y la encuentras, pero es que pago por no bajar. pero es que, ojo, una cosa, José, y ahora te digo una cosa sobre el planteamiento de las tiendas online o no, ¿vale? Claro, como tú dices, estamos poniendo Amazon, que nunca es el mejor, o para muchas cuestiones no es el mejor, ejemplo, ¿vale? Cuando tú entras a una tienda que relativamente conoces o relativamente gestionas, ¿vale? Pues si tú entras, por ejemplo, a ferretería X, ¿vale? Y entras, que tiene una tienda online, que no es Amazon, y vas a comprar un destornillador, pues ya vas a la sección de herramientas y dentro de herramientas vas a destornilladores. Y si lo han hecho relativamente bien, te dirá si es de punta, o sea, si es plano, si es Tor o si es de estrella, ¿vale? Y ya con 4 clics tendrás al final, dentro de sus 10.000 artículos que tiene la ferretería, con 4 clics te enseñarán 10 destornilladores o 5, que son los que tienen, ¿vale? Entonces la experiencia de compra es mucho más sencilla en las tiendas que no tienen 250.000 artículos, ¿vale? Entonces, claro, en Amazon, en el Corte Inglés, en IKEA, en Decathlon, en grandes tiendas, la experiencia de compra puede ser un poquito peor por lo que os digo, porque claro, lógicamente estas tiendas tienen unos catálogos excesivamente extensos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sí que es cierto que ocurre, ¿vale? A mí lo que me preocupa más en cuanto a Amazon y en cuanto a lo que estamos viendo, ¿vale? No por Amazon, ¿vale? Lo que sí que me preocupa más en cuanto cuando os dais o cuando hacéis esto es cómo le pedimos los datos al cliente y cuál es la experiencia del cliente cuando se da de alta, cuando acaba de realizar la compra. Porque como veremos luego, ¿vale? Es muy triste y mucha gente acaba no realizando la compra porque no tiene una buena experiencia al meter sus datos o al hacer cosas de estas, ¿vale? Es decir, que a ti te podía haber interesado en un momento dado, al final decir, oye, estos tíos me están pidiendo un montón de información, que es que lo que tú dices, me bajo al chino debajo de mi casa para una pizarrita, ¿sabes? Entonces ese es el problema y eso es lo que tenemos que vigilar como tienda online, ¿vale? La gestión del catálogo, cómo ordenar los catálogos, los artículos, claro, o sea, ordenar 20 artículos es mucho más sencillo que ordenar 100 y es mucho más sencillo que ordenar 1.000, ¿vale? Pero ordenar 1.000 artículos es mucho más sencillo que ordenar 15.000. No sé si me explico. Entonces, sí. claro, Amazon sí que ocurre esto, ¿vale? Pero, claro, es lo que te digo, yo cuando entro a comprar una funda para el móvil pongo funda móvil y el modelo. Y si me gustan de Star Wars o me gustan lisas de color naranja, pues pongo funda móvil, el modelo naranja. Y me enseñarás de color naranja, ¿vale? Entonces sí que intentamos, o hay que intentar ser lo más concreto posible, ¿vale? Pero bueno, eso ya ¿Puedo hacer, es Isaac, esto. una pregunta Sí, sobre esto de claro. la petición de datos? A mí hay una
práctica que me molesta muchísimo y que me ha surgido en bastantes páginas y es que me molesta como cliente, claro. Y es que tú has visto que hay un producto en esa página que te interesa, quiero saber si me van a compensar los gastos de envío de mandármelos o no, no encuentro la información de gastos de envío por ninguna parte y entonces le doy a finalizar compra para ver si ahí ya me ponen los gastos de envío. Entonces, en vez de eso, me saltan una pantalla en la que te piden regístrate o eres ya registrado. ¿Sabes? Y dices, ¿estás ya registrado? O regístrate. Sí. Y ahí te quedas. O te registras. Claro, no estás registrado porque... De eso hablaremos ahora, ¿vale? De eso hablaremos ahora. Vale. Pues pero entonces... es que hay ciertas cosas que no se pueden calcular si yo no tengo tus datos. Bueno, pero el caso es que me ha pasado en muchas páginas que después tienen unos gastos de envío estándar. O sea, que es la pregunta que te quería decir es que qué opinión tienes de que te pidan un registro anterior a que tú te hayas decidido o no a pedir ese producto. No te entiendo. Pues eso, que hay muchas veces que para finalizar compra te piden que te registres antes y claro, para registrarte ya te están pidiendo todos los datos, nombre, dirección, correo, mail. Te registras antes de decidirte a si quieres comprar pero, a ver, ese vamos producto. A ver, los gastos de envío tienen que estar colocados en el pie de página, ¿vale? Tienen que estar colocados en un documento legal que se llama cómo comprar o que se llama gastos de envío o que se llama algo tipo. Si eso no está colocado, ¿vale? Esa tienda está incumpliendo la legalidad, ¿vale? Vale. O sea que hay bastantes tiendas que no lo tienen claramente, con lo cual están cumpliendo la ilegalidad. Bueno, pero es eso, pero lo que está claro es que yo, si tengo unos gastos de envío con diferentes reglas de envío, ¿vale? Hasta que tú no me metas tus datos, yo no te puedo calcular los gastos de envío, ¿vale? Ya, pero si no lo he encontrado entonces en ninguna de esas páginas de cómo enviar y todo eso, es pero porque están mal. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Una tienda que hace reparto a domicilio aquí en Zaragoza, ¿vale? No sé, los de Zaragoza, seguro que ha habido alguien aquí en Zaragoza que ha utilizado, por ejemplo, Glovo, ¿vale? Sabéis que Glovo distribuye, o Just Eat distribuye comida como máximo a 1 kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros del restaurante. No distribuye más lejos. ¿Eso lo sabíais? Sí. Vale, yo no puedo comprar comida en Zaragoza de cualquier restaurante, ¿vale? Solamente los que tengo relativamente cerca, ¿vale? Pero ahora imaginaos que yo soy una frutería y quiero vender fruta en todo Zaragoza o quiero vender, no sé, lo que sea. Entonces, normalmente nosotros tenemos un cliente que, dependiendo del código postal, ¿vale? Cobra unos costes u otros, ¿vale? Entonces, en un primer momento, él puso una cosa, ¿vale? En los gastos de envío que no estaba incumpliendo la ilegalidad, ¿vale? Que era que ponía que los gastos de envío serán desde de 2 euros a 4,5, dependiendo de la distancia entre la tienda y tu domicilio, ¿vale? Y se calculan en función de tu código postal. Y eso lo puso en las condiciones de compra, ¿vale? Ya te está dando al menos una orientación, ¿sí? Pero con toda la gente le preguntaba, tiene un chat en línea y la gente le preguntaba, ¿cuánto vale traérmela no sé dónde? Y entonces él le tenía que decir, por favor, ¿me puedes decir el código postal? Y él le decía, sí, es el 50.000, no sé, 10. Y le decía, pues tanto, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué ha tenido que acabar el cliente? Pues el cliente ha tenido que acabar poniéndolo en su documento, ¿vale? Y poniendo un botón en cada hoja de los productos que pone calcula tus gastos de envío. Y es una calculadora en la cual el cliente mete el código postal y le dice cuánto le va a costar. Porque la gente con todo no lee, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto ya es cuestión de decirlo. Pero simplemente con eso, con que tú pongas un rango de costes, ¿vale? Es suficiente. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Sí? Sí, gracias.
Vale. ¿Más dudas sobre esto? ¿No? ¿Todo bien? Vale, como vamos a empezar el tema del registro y de no registro, si os parece, hacemos ahora el parón, ¿vale? Y nos vemos sobre I5 más o menos, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Vale, de acuerdo. Gracias de nuevo. Hola, buenas. ¿Me veis todos? Sí, ¿verdad? Hola. Es que no sé si he puesto el vídeo, ¿no? Buenas. Sí, sí que se ha puesto el vídeo. Bueno, vamos a continuar. ¿Vale? Como estábamos hablando, ¿vale? Si recordáis, estábamos aquí en el proceso de compra y en todos estos datos que el cliente nos metía, ¿vale? Y ahora viene algo que, como ya ha pasado antes, y va a levantar ampollas, porque siempre levanta ampollas esto, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a comprar, nos desagrada bastante, como ha dicho antes María José, ¿vale? O incluso como ha dicho José o tal, que tengamos que meter o que dar un mogollón de datos, ¿vale? Para acabar realizando nuestra compra e incluso en algún comercio o en algún tipo de tienda online, incluso antes de realizar nuestra compra, tengamos que meter un montón de datos, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Aquí existen dos tendencias y son dos tendencias muy diferenciadas, ¿vale? La tendencia es lo que se llama clientes contra o versus invitados, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra tienda online montada y nuestra tienda online funcionando, como ya os he dicho y como alguna vez hemos comentado, una de las cosas que la gente más nos preocupamos, la gente que nos dedicamos a este mundo del comercio electrónico, ¿vale? Para dar servicio a otras empresas, es que esas empresas tengan la menor tasa de abandono del carrito, ¿vale? Si ya es importante que una persona cuando entra a nuestra tienda online acabe comprando, es todavía mucho más importante que cuando una persona tiene artículos en su tienda, en su carrito, o que cuando una persona está en la página de carrito acabe produciéndose la compra, ¿sí? Voy a lanzar una pregunta al aire y quiero que os mojéis, ¿vale? Entre las 10, podría decir las 5, pero yo no me voy a mojar tanto, ¿vale? Entre las 10 páginas más visitadas, entre las 10 páginas más visitadas de una tienda online, ¿alguien me podría decir 3, 4 páginas que están entre las 10 más visitadas de manera habitual? ¿A alguien se le ocurre? Aaron, di una. ¿Cuál crees que es una de las páginas más visitadas de una tienda online? ¿Aaron? A lo mejor no está todavía. Ah, vale, bien. Puede Es ser. que digo, es que como nadie hablaba, digo, ostras, a lo mejor el que no estoy soy yo. José Ángel, una página. Yo creo que la de condiciones de compra y para saber Espera, quién es. condiciones de compra, vale. José Ángel dice condiciones de compra. Alguien que diga otra página. La home. La home. Otra página. Proceso de compra, ¿no? Que no sé si será lo mismo que condiciones de compra. ¿Qué consiste el proceso Sí, el de cómo compra? comprar, cómo devolver, todo eso, ¿no? ¿Te refieres a eso, Sí, José? sí, sí. Condiciones de compra, sí, vale. La home, vale, más. No sé si sirve las opiniones, no sé si eso es una página. Las opiniones sí están en algún sitio, sí, pero normalmente suelen estar por cada artículo, tal. Pero bueno, sí y no es de lo más visitado. De las dos que habéis dicho de momento están dentro de las 10 más visitadas en prácticamente todas las webs de e-commerce. Perdón, ¿podéis repetir? ¿Cuáles son en cualquier tienda online de las 10
estamos intentando sacar 4 páginas de las 10 más visitadas. José Ángel ha dicho y José hablaban de las condiciones de compra, el ciclo de compra, el cómo comprar, llamarlo como queráis, y María José ha dicho la home. Más páginas que creáis que están entre esas 10. El perfil de invitados o El sección perfil de propia dentro de la web. invitados. Si estás en una tienda online y ya eres un usuario que está registrado, pues, bueno, no lo sé, es una... Tu cuenta de perfil, tu cuenta, Sí. tu estado de la cuenta. Bueno, no. No está entre las 10 más visitadas, normalmente. ¿En quiénes somos o sobre ¿En nosotros? quiénes somos? ¿Quién realmente soy yo? Sí, Porque, yo siempre miro a ver dónde están ubicados, si existe claro, la tienda. o sea, exacto, si existe una tienda física, todo ese tipo de cosas. Esa también es muy visitada. Y hay una cuarta. ¿Cuál os imagináis que es? Ya hemos dicho la home, la compra y el quiénes somos. Y hay una cuarta que también es de las más visitadas. ¿Quitando el carrito? No, no quitándolo. Nadie ha quitado. El carrito es la cuarta página. De hecho, en muchas tiendas la página más visitada es el carrito. Por encima de la home. Sí, Por encima de la eso home. es tan obvio que me daba miedo Ya, decirlo. pues no, aquí no hay obviedades, ¿vale? O sea, las 4 páginas más visitadas en el 90% de los e-commerce, seguro que hay alguno que no le pasa, ¿vale? Son el quiénes somos o a qué nos dedicamos o ese tipo de cosas, y si no lo tenemos por defecto el aviso legal, ¿sí? Las condiciones de compra, devolución, pago, etc, 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 ¿sí? La home y el carrito, ¿vale? Y normalmente de las cuatro, la menos o de las menos visitadas suele ser la home, o sea, la que más abajo suele estar, ¿vale? Y la más de todos, el carrito. Normalmente las que más el carrito y las condiciones de compra. Ajá. Suelen ser las que más visibilidad tienen, ¿vale? Más número de veces se ven, porque la gente va comprando, va entrando al carrito, va mirando, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso funciona así, ¿vale? Entonces, claro, como vuelvo a repetiros, si ya es importante que cuando alguien entra en mi tienda me acabe comprando, ostras, si alguien entra en el carrito y no acaba el proceso de compra, pues ostras, está muy mal. Y luego, claro, cuando vemos que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en una tienda online habitual, pues podemos tener a lo mejor, no sé, del orden de 25, 30, 40 carritos abandonados al día y tenemos un pedido, 2, pues, ostras, podemos decir que está pasando aquí, ¿vale? Entonces, bueno, una de las causas que se supone o que se tiene en cuenta y que hay mucha gente que dice, ¿vale? Es el obligarle a los clientes a rellenar una cuenta de registro. O dicho de otra manera, al obligarles a registrarse dentro de mi tienda online. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que nosotros permitiésemos a un cliente, a una persona que compra, ¿vale? La posibilidad de realizar esa compra sin registrarse. ¿Sí? Sin registrarse. Sí, es lo que comentaba antes otra compañera, que es que eso sabe fatal. Bueno, ahora veremos si sabe fatal o no, ¿vale? Entonces estamos hablando de, ya no hablamos de clientes, o sea, porque al final todo el mundo me compra, todos son clientes, ¿vale? Pero al final nosotros, por ejemplo, cuando hacemos campañas, hacemos cosas con la gente, estamos hablando de algo muy importante y estamos hablando de clientes contra compradores. ¿Vale? El señor que no se te registra es un comprador que es tan bueno, bueno, que es bueno, pero no es tan bueno como un cliente. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora aquí vamos a establecer, ¿alguien me puede decir a nivel práctico cuál es la diferencia? Porque claro, realmente yo necesito todos esos datos. O sea, si quito los adicionales, ¿vale? Yo necesito el nombre, los datos de envío, los datos de pago, la privacidad, incluso el DNI, si le quiero hacer una factura, ¿vale? Sea un comprador o sea un cliente. ¿Cuál es la diferencia entre un comprador y un cliente? ¿A alguien se le ocurre?
desde el punto de vista de negocio. No, desde un punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, pero Cuando tú te como das de alta en una tienda online, ¿qué diferencia hay entre registrarte o comprar sin más? pues que ya tienen mis datos y que luego no los voy a tener que volver a meter y que seguramente me van a llegar promociones porque tienen mis datos. Y de la otra manera he entrado, he comprado. ¿Qué diferencia hay? ¿Das algún dato extra cuando tú te registras? Sí, la dirección, nombre y apellidos. Pero esos datos también los das cuando compras. Pues la tarjeta, no, la tarjeta al registrarte no hace falta, es solamente al comprar. A ver, vuelvo a la pantalla de antes, ¿vale? Perdón. Realmente yo estos datos ya los tengo. A ver, yo le compro a David un queso, ¿vale? Y tengo que decir que me llamo Isaac Bolea, tengo que decir que mi mail es isaacbolea@gmail.com, tengo que decir que vivo en la calle X, que si me lo va a enviar por transporte tengo que darle mi teléfono, tengo que pagar con un medio de pago convencional, tengo que aceptar la política de privacidad y tengo que decirle que quiero que me lo entregue por las mañanas de 9 a 11 de la mañana. Vale. Y soy un comprador, ya está. David me da el queso, ¿vale? Y yo no me he registrado como cliente, pero yo le he dado todos esos datos, porque si no le doy estos datos, David no me puede enviar el queso. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Vale. ¿Qué diferencia hay si yo ahora me quiero dar de alta como cliente? ¿Qué datos extra? ¿Le tengo que dar a David algún dato más? Lo está comentando Susana en el chat, que es por no dejarle ahí que la pobre no tiene sonido. Usuario y contraseña. Usuario y contraseña. O dicho de otra forma, le tengo que dar la posibilidad de recuperar sus datos. Porque en el momento en que alguien queda almacenado como cliente, yo lo voy a guardar en un fichero de clientes. Y entonces tengo que dar la posibilidad de recuperar sus datos. Pero si el usuario es la cuenta de mail, lo único que le pido es una contraseña y lo único que le pido es una aceptación de que quiere ser cliente. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Vale? O sea, que nos quede claro que no tengo que pedir ningún dato extra a nadie por ser cliente más que la contraseña. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, realmente, el miedo de que la gente tenga mis datos, ya los tiene. Si habéis comprado, ya los tiene. ¿Sí? ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿por qué esta gran discusión entre todo el mundo que desarrolla e-commerce y por qué esta gran discusión entre todos los que vais a tener un e-commerce o entre el público general? ¿Vale? Bueno, porque básicamente hay unas implicaciones cuando una persona es un cliente y hay unas implicaciones cuando una persona es solamente un comprador. Implicaciones no para el cliente, sino para la tienda online. ¿Vale? No para el cliente, sino para la tienda online. ¿Sí? Porque al final los datos que mete el cliente son exactamente los mismos. ¿Vale? Los datos, tú a un cliente, si el cliente no ha marcado que quiere recibir publicidad tuya, ¿vale? No le podrás mandar una newsletter, que me preguntabas antes, José, ¿te acuerdas? ¿José? Sí. Yo, aunque me haga cliente de tu tienda, si yo no te digo que no quiero recibir una newsletter, que me lo tienes que preguntar, tú legalmente no me la puedes mandar. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Entonces, claro, es que realmente no hay ninguna diferencia, ¿vale? O no, hay pocas diferencias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, perdón, que quería compartir, quería hacer otra cosa, no lo que he hecho y me ha salido mal. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que si alguien hace un checkout como invitado o como comprador, ¿vale? En teoría esto puede suponer la reducción de la tasa de carros abandonados o de carritos abandonados, ¿vale? Y el cliente tiene menos dudas, ¿vale? A la hora de realizar la compra, porque, bueno, solamente mete los datos que realmente necesita o que él cree que necesita para enviarlo. Y
ya supone que nosotros vamos a borrar esos datos una vez enviado el paquete y que no le vamos a estar dando la turra con correos electrónicos, con ofertas comerciales o con cosas de este estilo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Claro, ¿qué ocurre? Cuando nosotros, un cliente, no le permitimos registrarse como cliente y solamente permitimos la compra como invitado, ¿vale? Pues existen muchas más posibilidades de que un cliente no vuelva. Existen muchas más posibilidades de que un cliente no vuelva, porque si yo voy a una tienda que no me permiten registrarme como cliente y, por ejemplo, es una tienda que quiero comprar pues un producto de consumo, un producto repetitivo o, por ejemplo, pues yo qué sé, ostras, pues es una tienda que vende zapatillas de deporte y me gusta, ¿vale? Pues si cada vez que compro unas zapatillas de deporte tengo que meter todos mis datos, pues es un rollo. Podéis decir, joder, pero hombre, Isaac, tú no te compras más de 2 zapatillas de deporte al año, ¿vale? Pero a lo mejor también venden mochilas, o no lo sé, ¿vale? Entonces, es más difícil que el cliente repita, ¿vale? No podemos contactar con ellos, ¿vale? Una cosa es que no les podamos mandar información comercial y otra cosa es que no podamos contactar con ellos, ¿vale? Que es muy diferente y ahora hablaremos de la diferencia, ¿vale? Y evidentemente a alguien que no es cliente nuestro no podemos de ninguna de las maneras fidelizarlo, porque no tenemos sus datos para fidelizarlo, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente, pues hay unos pros y hay unos contras y tenéis que valorar, ¿vale? La experiencia, ¿qué es lo que me dice y qué es lo que hemos hecho nosotros en muchas tiendas online y ha funcionado relativamente bien, ¿vale? Pues a ver, bueno, pregunto, ¿qué pensáis de esto a nivel de tienda? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque como cliente ya me ha quedado claro qué pensáis, pero como tienda. Tamara, ¿cómo lo vas a hacer? Pues yo lo veo clarísimo, habría que se registrasen todos. De hecho, a mí me fastidia como cliente, ¿eh? Porque muchas veces vas a entrar en una tienda y vas a hacer 2 compras o vas con prisa y no quieres perder tiempo, pero yo entiendo que como negocio, por eso te decía antes en la primera pregunta, ¿cómo lo digo? ¿Como cliente o como negocio? Como negocio vamos, sí o sí. Como negocio sí o sí, quieres que se te registren, ¿vale? Claro. Vale, yo pienso que tal vez podrías pedir que al final del proceso de compra, cuando el otro ha comprado, que le digas que está a un clic de hacerse, pues de registrarse como usuario, ¿sabes? De esperar a que compre y una vez haya comprado, pues darle la opción de que se haga usuario, ¿sabes? Sí. Y decirle, vale, pum, dale clic y luego, bueno, pues pone una contraseña y ya está. Y así ha A comprado. mí esa opción que está diciendo José es la que me parece menos agresiva. Desde luego a mí personalmente es la que más me gusta. Haber rellenado ya los datos para que me envíen una cosa y que al final me pongan, ¿quieres que guardemos tus datos para registrarte? Y ya te ponen todos los check-in estos que has dicho de recibir publicidad y todo eso. Y a la siguiente ya puedes disfrutar de tener todos tus datos rellenos. Esta me parece la menos agresiva. Y además incluso más educada, porque cuando en la primera pantalla ya te plantan que te registres sin apenas dejarte mirar AliExpress, cuando entras por el móvil, ahora que están tan agresivos, es que te obligan a bajarte su app, si no, no puedes mirar nada desde el móvil. Sí. Yo me la bajé el otro día y luego la he vuelto a quitar, de la rabia que me ha dado. ¡Hala! La posibilidad sería eso y luego también apunta Susana en el chat, me parece, lo poco que he leído, que ya hay páginas que te permiten comprar de ambas formas, como invitado y como cliente. Sí, yo lo veo bien. Y yo lo que haría, o sea, aparte de lo que habéis dicho ahora mismo, que es una buena idea, sí que hay una manera de contactar con el cliente. O sea, de hecho le tenemos que mandar una mercancía. Sí. Yo ahí pondría un panfletito invitándoles a que se registren como clientes y que en su próxima compra, por su fidelidad, le haríamos pues un tanto por ciento de descuento, o le haríamos un regalito o alguna cosa así. Sería otra manera. Así ya contamos que el cliente va a volver si le interesa y se registraría para poder tener ese obsequio. Sí, yo estoy de acuerdo con José Ángel. Creo que tendría que ser una cosa con una visión más
a largo, ¿no? O sea, no te capto ahora, pero bueno, con una oferta, aunque no le puedas hacer una oferta comercial, si tú de alguna manera informas que a un cliente, que a alguien que repite la compra tiene alguna ventaja, Claro. pues, ¿no? Es que puede darse tiendas que a lo mejor yo sé que no voy a comprar nunca más. Puedo, por ejemplo, comprar, no sé, pañales para un bebé. Yo que ya no tengo hijos pequeños, pues a lo mejor solamente quiero comprar pañales para un regalo, para un primo mío. Sé que no voy a volver a comprar más allí. Entonces, ¿para qué me voy a registrar? Vale. Pero realmente lo curioso es que normalmente las tiendas, incluso aquellas que nos obligan a registrarnos, no nos dan ningún extra, ¿no? O sea, lo que estáis diciendo está muy bien, ¿vale? Pero realmente las tiendas que nos obligan a registrarnos nos dan algún extra. Normalmente no, y yo eso lo veo un fallo. Porque en el momento de que alguien entra por la puerta y ya es cliente tuyo, tienes que tratarle mejor que a una persona que es un cliente de conveniencia. Quitando la táctica de que sí, que un cliente de conveniencia también puede llegar a ser cliente tuyo más adelante. Pero en las tiendas virtuales lo veo más difícil. Vale, entonces vosotros, ¿qué haríais? ¿Dejaríais que un cliente rellenase la compra y al final le pondríais un check para que el cliente pasase a ser cliente o invitado? O sea, que comprase como invitado o directamente comprase como cliente, ¿no? Hay una solución intermedia. A mí la más elegante puede ser la de José. A mí me parece genial esa, que al final lo que estás comentando tú, que al final aprovechando los datos simplemente ponme una contraseña y ya te registro. Pero hay una previa que se puede aprovechar, digamos, un mix de las dos, que es justo cuando vas a empezar el proceso de compra, al principio, con una simple frase de si te registras ahora mismo utilizando la compra, te damos un 5% de descuento, porque yo como usuario, o sea, incluso como usuario, puede que la tienda tenga un 5% de descuento y yo no me dé cuenta como cliente. Entonces, si a mí cuando estoy comprando me avisas de que si me registro y porque va a ser una ventaja para mí porque voy a seguir comprando, me das un 5% de descuento en la compra que ya voy a realizar, joder, a mí me estás dando una alegría porque no me había enterado de ese 5% y como negocio además estoy consiguiendo el registro. Entonces, se puede hacer de las dos maneras, o al final o incluso al principio de esa manera, pero efectivamente tienes que dar algo porque si no das nada, pues ¿para qué? ¿Todos pensamos así, más o menos? Creo que lo que dice David me parece bastante buena idea, sobre todo si te estás enfocando a clientes que son consumidores finales, pero si tú vendes a otros negocios también, pues entonces puedes tener un conflicto, ¿no? Porque si estás ofreciendo un descuento sobre el precio de compra, ¿no? Le estás haciendo un poco pues la puñeta a ese otro negocio al que tú le vendes ese mismo producto. Pero el descuento no tiene que ser el mismo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo quiero que... ahora os hago otra pregunta, ¿vale? Y si yo os digo que si usáis cualquiera de las dos tácticas, ¿vale? Me da igual ponerlo al principio que al final. Me da incluso igual poner un... bueno, yo os puedo dar datos de, por ejemplo, una tienda online que... Hablo siempre de tiendas online que hacen pedidos, quiero decir. Estamos hablando de tiendas online, todas ellas por encima de 400 pedidos al mes, ¿vale? Una tienda online que tenía un registro que permitía comprar como invitado y si no marcar al final una casilla para hacerte como cliente, ¿vale? Aproximadamente un 5% de la gente que le compraba se hacía clientes. ¿Seguís pensando lo mismo? Muy poco ratio de conversión, ¿no? No, ratio de conversión fenomenal, porque ¿Ah, sí? tenía 400 pedidos, pero la gente no se le hacía cliente. Y tenía gente que le compraba todas las semanas o cada 2 semanas y volvía a meter todos los datos.
Pero es que Además, yo creo ahora, que esto hay que verlo, o sea, efectivamente. Además, ahora lo tenemos muy fácil con el autocompletar de los navegadores. Entonces, los datos se te meten solos. A ver, no hay verdades absolutas para todo tipo de negocios en el mundo online. No, que yo no digo... Esperad un momento, dejarme acabar los ejemplos. Yo os doy un abanico, ¿vale? Y luego os digo, como dice David, no hay verdades absolutas para todos los negocios, pero os doy un abanico de cosas, de las cosas que pasan en la realidad, ¿vale? Y de algo que vais a tener que pensar como comercio electrónico, ¿vale? Y yo os voy a dar alguna opción de cosas que se pueden hacer para mejorar o para no mejorar, ¿vale? Pero ya os digo, un comercio electrónico conocido, ¿eh? No hablo de una tienda online que no la conoce ni Peter, ¿eh? Un comercio online conocido tenía aproximadamente, pues bueno, una tasa de conversión en cliente de un 5%. Cuando decidió que poner un descuento, ¿vale? Y puso un descuento también sustancial de 10 euros en si era tu nuevo pedido y te registrabas justo en ese momento, como comentaba David, ¿vale? Subió su tasa de conversión de gente que se le hacía cliente aproximadamente lo subió entre un 10 y un 12%. Pero también era muy poquito, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. De pronto decidió decir, vamos a hacer una prueba. Como se suele decir, tiramos por la calle del medio. Todo el mundo se tiene que registrar. Y probó durante una semana. Y comprobó que realmente su tasa de conversión, ¿vale? O su número de pedidos había bajado solamente en un 3%. Con respecto a la misma semana del año anterior o con respecto a semanas anteriores. Y al final ahora todo el mundo se registra y todo el mundo son clientes, ¿vale? Y realmente, bueno, pues habrá perdido algún pedido, pero no ha perdido infinidad de pedidos ni infinidad de clientes, ¿vale? ¿Por qué ha podido hacer esto? Porque es una tienda online que tenía muchos pedidos, que la gente compra y que al final la gente, bueno, pues es una tienda online ya conocida. Sí que es cierto que si yo abro por primera vez mi tienda online y no me conoce nadie, no tengo unas redes sociales que me sigue gente, no tengo realmente bien montadas las cosas y demás, obligar a que la gente se registre puede ser una traba muy importante, muy importante. Pero lo normal es que todas las tiendas online empiezan con pedidos como invitado y al cabo del tiempo acaban pasando a que la gente se les registre, ¿vale? Siempre y cuando eso vaya acompañado de un programa de fidelidad, ¿vale? O de fidelización realmente importante, ¿sí? Realmente importante. Si no somos capaces de hacer ese programa de fidelización, ¿vale? Pues realmente no tiene sentido que obliguemos a la gente a registrarse, ¿sí? Y un programa de fidelización no es mandarle una newsletter cada mes, ¿vale? O cada 15 días. Es otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que os quiero decir es que esto funciona así. O sea, normalmente yo abro la tienda, todo el mundo me compra como invitados, no pasa nada, incluso hago un descuento si quiero, que la gente normalmente ni lo va a coger, ¿vale? Pero luego tengo que ser capaz de dar ciertas cosas para que obligar, entre comillas, ayudar a que el cliente, por ejemplo, pues se registre, ¿vale? Y ese cliente que se registre tenga una serie de beneficios, ¿sí? Por ejemplo, y os enseño. Regístrate y descubre nuestras ventajas, ¿vale? Regístrate, al registrarte como cliente de nuestra página, la primera compra tiene un regalo, ¿veis? Del 10%, por ser clientes registrados, ¿vale? Tendrás acceso a packs de productos y campañas de promoción durante 3 veces al año con precios muy especiales. Es decir, tratamos de una manera diferente a nuestros clientes del resto de la gente, ¿vale? Con lo cual te estoy dando algo, un extra, ¿vale? Y luego, además, algo muy importante es que nosotros hay en cierto tipo de producto, ¿vale? Por ejemplo, pues, no sé,
En el caso de María José puede encajarme perfectamente. En el caso, bueno, yo creo que en casi todos los casos, ¿vale? Pero hay muchos productos que puedo venderle la opción de lo que se llama la repetición de pedidos, ¿vale? Y venderle a mi cliente que, oye, yo sé que tú, por decir algo, compras, no sé, pues imaginaros que vendo, en el caso de Susana, ¿no? Pues que vende aceite para camiones. Bueno, pues tú, si tú cada vez me estás comprando siempre ese pedido y me haces un pedido de 50 euros en aceite y lo único que tienes que entrar es a una parte de mi web donde yo te doy un botón que pone repetir pedido y ya está, ¿vale? No tienes que meter ningún dato más ni hacer nada más, ¿vale? Y además, por repetirme el pedido, yo te hago un descuento, te lo mando gratis o lo que sea, pues evidentemente estoy consiguiendo dar un valor añadido a todos aquellos que sean realmente mis clientes, ¿vale? Una vez, una de las cosas, alguien de estos gurús, de estos del mundo online y demás, decía que lo realmente complicado en las tiendas online, ¿vale? Y el kit de la cuestión a los, comillas, clientes, llámalo como quieras, es hacerles creer que son para nosotros los más importantes y los únicos clientes que tenemos, ¿vale? ¿Sí? En el momento en que yo entro a una tienda online y soy un cliente registrado, si la tienda online es capaz de convencerme de que soy su único cliente y el más importante en ese momento, pues a mí no me importará que me haya pedido ningún tipo de datos, ¿vale? Por eso cuando vosotros entréis en una tienda online que estáis registrados, pasa algo como que, por ejemplo, en la esquina superior derecha suele poner vuestro nombre, por ejemplo. Eso me imagino que lo habréis visto. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es ¿Por habitual. qué? Porque quieren que creamos, ostras, que nos están atendiendo especialmente. Y si hay un chat en línea y preguntamos o nos aparece el chat en línea y nos dice, hola Isaac, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te ayudemos? En ese momento nos están dando esa importancia. Entonces ya os digo, tenéis que valorar dónde os queréis colocar, ¿vale? Dónde os queréis colocar. Pero sobre todo, vuelvo a repetir, tiendas online estándares suelen empezar con compras como invitado, luego pasan una época en la cual ayudan o favorecen el registro pues con promociones, con cosas de estas, y al final, cuando ya la inercia les lleva a estar vendiendo, directamente hacen que todo el mundo se registre, ¿vale? A mí particularmente, por poner un ejemplo, me parece mucho, voy a hacer una pregunta, ¿qué os parece más agresivo? ¿Registraros en una tienda online o en esas tiendas online que cuando entréis lo primero que os aparece es un pop-up para que os apuntéis a la newsletter? Es bastante más agresivo lo de la newsletter. O sea, yo sinceramente aún no entiendo cómo lo hacen porque es la primera vez que entro en la tienda y me dices que o sea, tenemos mil registros a 1000 páginas y lo primero que me dices es que me registre. Yo no me has dejado ver absolutamente nada de tu página, con lo cual, ¿qué voy a hacer? Pues la X, ya está. Entonces, yo aún no entiendo cómo se hace eso hoy en día. Pues lo hacen y cada vez más gente, ¿vale? Porque nos hemos vuelto locos en general, ¿vale? Y hay tal competencia en Internet que lo que estamos buscando es llegar al cliente. Y como llegar a través de una web se puede llegar, pero al final estamos llegando en algo que hay una diferencia de un clic entre unos y otros, pues la gente opina, oye, ostras, vamos a poner aquí una esto para que me metan su correo electrónico o para que me digan lo que sea, ¿sí? Prepararos a partir de hoy, que en todo el mundo empieza a dar mal con el famoso Black Friday, ¿vale? Pero, o sea, yo puedo entender la estrategia de la competencia y que todo lo que haya, pero ni a nivel de cliente ni a nivel de negocio creo que es lo mejor, porque al final la tienda online, la forma de pensar si es una buena idea, bajo mi punto de vista personal,
o no lo es pensar lo mismo en una tienda física. Entonces, si yo voy a comprar, entro en la tienda, aún no he pasado de la entrada y me viene el vendedor y me dice, regístrate en nuestra tienda y te dejo ver. Y dices, disculpa. No, pero no te dicen te dejo ver, ¿eh? No te están diciendo esto. Te están diciendo, regístrate en nuestra tienda y te doy un cheque de 5 euros para que te lo gastes. Sí, claro, sí, sí. te dan Fenomenal, algo. fenomenal, ¿Vale? pero que acabo de entrar, ¿sabes? Entonces, o sea, me parece súper agresivo. Es como... Sí, es muy agresivo. Entonces, a ver, no sé, yo creo que al final lo que hay que hacer es ver datos. Entonces, ¿que tienes mejor conversión con eso? Pues fenomenal, adelante con todo. Pero yo, o sea, yo no tengo una tienda como para saberlo, ¿no? Pero yo lo analizaría. Y para mí, que tiene que ser, la tasa de rebote de eso tiene que ser, vamos, no te digo el 100%, pero habría que A verlo, ver, ¿eh? Con cada negocio, pero vamos. a Al ver, final yo creo que la clave es eso, verlo para cada uno y sí, si le... pero yo iba a esto, es decir, ¿qué es más agresivo, eso o registrarme? Yo creo que es mucho más agresivo el ponerme un pop-up que no me dejas avanzar, ¿no? Entonces, y esto lo estamos viendo en multitud de webs, ¿vale? Y sin embargo se nos caen los anillos, ¿vale? Cuando, hostia, es que está haciendo registrarme. No sé. Es que además luego te llegan un montón de ofertas al Pero, registrarte, tanto como el pero a carrito. ver, vuelvo a repetir, eso es otro tipo de problema. No, pero lo digo en plan bien, o sea, que te mandan un 10% por haber hecho una compra y en la siguiente compra un 10%, luego te mandan un 20%, o sea, es que es un potencial como negocio tremendo porque Claro, tienes... como negocio es un potencial, pero también, a ver, vuelvo a repetir, es que igual somos, yo creo, en general, somos demasiado poco originales en cuanto a técnicas de venta, ¿vale? En general, ¿vale? Y yo estoy cansado de las tiendas online o de los clientes que te dicen, oye, vamos a hacer el mes de diciembre, el mes de noviembre, vamos a hacer envíos gratis. Vale, venga, les haces unos envíos gratis, ¿vale? Y a la semana siguiente, como no han vendido lo que ellos consideran que tienen que vender, te dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer un 10% gratis. Y ahí los envíos, no, los dejas. ¿Vale? Claro, tú mandas, ¿no? Y a la tercera semana, ostras, se acerca el Black Friday. Vamos a hacer un 10% de Black Friday. Ya, pero los envíos y el 10%, no, los dejas. Esa gente al final no acaba vendiendo, ¿vale? Por muy buen producto que tenga. Porque estar siempre con super mega ofertas de no sé qué, al final, bueno, a lo mejor puedes vender, pero esa tienda online tiene, no digo un recorrido corto, pero no es la forma de manejar una tienda online. ¿O creéis que es la forma de manejar una tienda online? A mí me parece que no me gusta esa gente que hace ¿Vale? ofertas continuas. Claro, entonces, fijaros, os voy a poner un pequeño ejemplo de una oferta para que penséis, ¿vale? Pero para que le deis vueltas al tema, ¿vale? De este rollo. Hace ya 3 años, por lo menos, hicimos una oferta para una tienda online que era la siguiente. En el Black Friday tú te hacíamos un 80% de descuento en las bombillas, era una tienda de iluminación, que tú hubieras comprado, o sea, en las bombillas que fueran para una lámpara que tú hubieras comprado en los últimos 2 años en esa tienda online. ¿Qué os parece la oferta? Muy original y además práctica. ¿Sabéis qué pasó? ¿Sabéis qué fueron lo que más se vendió ese Black Friday? ¿Qué? Lámparas. Lámparas. Para poder tener las bombillas. Correcto. Si las bombillas las estábamos regalando. Ya. O sea, había gente que compraba la lámpara, que las lámparas y el resto de la tienda a lo mejor tenía un 10% de descuento en el Black Friday, una nada, ¿vale? Compraba y automáticamente hacía luego una segunda compra de las bombillas. ¿Por qué? Porque las bombillas le salían gratis. O casi gratis. Un 80% en bombillas. Entonces, era un reclamo brutal.
¿vale? Y había gente que, ostras, claro, para esto hay que tener un sistema, tu sistema tiene que permitirte hacer esto, ¿vale? O sea, tienes que tenerlo de alguna manera. O, ostras, tú eres mi cliente y resulta que has comprado, pues no sé, en el último mes has comprado aceite de oliva, ¿vale? En el caso de una tienda de alimentación. Bueno, pues si ahora resulta que en el Black Friday vuelves a comprar aceite de oliva, ¿vale? Que has comprado en el último mes, te lo dejo a un 40%. Pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber gente que va a comprar aceite y luego va a comprar una segunda botella posiblemente al 40%. La oferta hace que la gente nos compre más, ¿vale? Pero no las ofertas por el mero hecho de hacer una oferta, porque eso es muy fácil, ¿vale? Y eso al final yo considero que no lleva a ningún lado, ¿vale? Con lo cual os quiero decir que, bueno, ¿qué es eso? Pero sobre todo, en este caso de los clientes y de los invitados que hablamos, lo que tenéis que valorar, ¿vale? Es que a los clientes hay que darles una serie de beneficios diferentes a la gente que son meros compradores. ¿Que son tan importantes como unos como otros? Sí, ¿vale? Pero los clientes, además, le tengo que dar opción, pues como os decía, oye, mira, resulta que ahora de cara a, no sé, de cara al verano, ¿vale? Pues por ejemplo, en el caso de Tamara, ¿no? Pues a mis clientas les voy a enviar un pack exclusivo, ¿vale? De cara a verano, en el cual les voy a poner, pues no sé, pues un protector solar, un aftersun, no sé, una crema de una pantalla total por si alguien tiene algo para el sol, y además, como resulta que, yo qué sé, pues que la marca X me ha regalado 10 toallas o he conseguido 10 toallas que me han costado, no sé, 8 euros o 20 toallas que me han costado 8 euros, hago un pack exclusivo y que nadie lo puede comprar por la web y les envío un correo electrónico con un enlace para que lo puedan comprar. Y solamente lo pueden comprar ellos porque son clientes. Bueno, pues es algo que por no ser cliente no lo puedo tener, ¿no? De hecho, eso lo hago en la tienda física. Claro, pero luego lo tenemos que transportar a la tienda online, ¿vale? Sí, sí. No sé si os pasa o no, pero, por ejemplo, hay algo que es muy importante, ¿no? Y es que de un tiempo a esta parte, los concesionarios de coches oficiales, ¿no? El otro día hablaba con la gente de esto, ¿vale? De un concesionario, pues tienen una política que se han dado cuenta que les pasa lo mismo que pasa a los señores de las impresoras, ¿vale? El negocio de Epson, ¿dónde está? En vender tintas originales. No está en vender impresoras, está en vender tintas. El negocio de cualquier concesionario de coches, ¿dónde está? ¿En vender coches? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que en la venta de coches muy poco beneficio tiene que dar. ¿Y dónde está el negocio entonces de un concesionario? Cuando la gente vuelve a las reparaciones, las garantías. En el taller. Pues, el taller. En el taller es donde está realmente. Entonces, ¿qué te están haciendo ahora en todos los concesionarios? Pues de entrada tú llevas el coche al concesionario y te lo limpian por dentro y por fuera. Simplemente por haberlo llevado. Algunos concesionarios, ¿vale? Pero que no hay que ir a concesionarios de alta gama, ¿vale? Tú resulta que si has llevado el coche, has hecho más de 2 revisiones anuales, os hablo de, no voy a decir marca para no hacer aquí publicidad, pero yo en mi caso he llevado el coche más la segunda vez que llevé el coche a hacer una revisión oficial al concesionario, me dijeron, bueno, que sepas que a partir de la próxima te vamos a dejar un coche de sustitución cuando hagas la revisión, de manera gratuita, por ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo, se acerca el verano y te dicen, oye, pues si vienes al taller, como sueles traer, cuando tienes el coche, sueles traer el coche de tal, si nos traes el coche al taller, te hacemos una revisión de media hora, simplemente para comprobar que todo está bien y que te puedas ir los niveles, en la presión de neumáticos y tal, y te puedas ir tranquilamente de vacaciones y no te vamos a cobrar nada. Ostras, al final ellos están buscando que su cliente, están dándome una serie de ventajas por ser cliente. Y además, bueno, pues ya puedo pensar que serán más caros o menos caros que Manolo, el del taller de mi calle.
no lo sé. Eso ya es algo que es otro, entramos en otra guerra, ¿vale? Pero me están dando un servicio por ser cliente. Entonces, lo que tenéis que pensar en el mundo online es que si queréis que se registre la gente, que es lo que depende del negocio, pero normalmente vais a querer, ¿vale? Darle algo, ¿vale? Hace poquito me llegó un correo de un centro de formación, ¿vale? En el cual solamente, como yo había estado durante todo el año 18 y el año 19 dando clases de inglés con ellos, ¿vale? Me llegó en febrero o así, pues me ofrecían la posibilidad de hacer unas clases de conversación gratuitas una vez al mes de 1 hora a través de Zoom. Solamente por haber dado clases con ellos. Y decías, oh, qué guay, ¿no? 12 horas, ¿vale? Pues si yo ahora vuelvo a hacer o vuelvo a necesitar algo de inglés, posiblemente pues eso me ayude o me implique el ir hacia ellos, ¿vale? Entonces, por eso os digo que al final, pues esto os empujará a ello. Y hay en algunos casos que sí o sí, ¿a alguien se le ocurre en algún caso que sí o sí la gente se nos tiene que dar de alta como cliente y no pueden ser invitados normalmente? ¿Para venta de cursos? No. ¿Productos alimenticios con alcohol también puede ser? Allí tienes que pedir el DNI, pero no tienen por qué ser clientes. Ah, bueno. Es otra cosa. Normalmente cuando hacemos venta de empresa a empresa, queremos que se nos registren, ¿vale? Y hay en otro sitio que normalmente no pedimos registro de clientes. ¿Alguien sabe dónde? ¿No? Venta de entradas, venta de productos alimenticios, no me refiero a quesos, sino productos alimenticios diarios, una frutería, una pescadería, una pastelería. Allí normalmente no se suelen hacer clientes, ¿vale? ¿Sí? Vale. ¿Vale? Porque es más difícil. Son negocios que son más complicados de fidelizar en online y que tú los fidelizas realmente por el producto. ¿Yo por qué voy a la frutería? Porque me gusta el género que tiene, ¿no? No necesito una fidelización más allá del producto. ¿Sí? ¿Claro? ¿Tema? Una pregunta, Isaac. Dime, David. A nivel práctico, ¿Sí? la complejidad de hacer el registro al final o justo antes de empezar la compra, con los incentivos que hemos comentado y demás, ¿es la misma complejidad o no? No te entiendo. O sea, a nivel de hacerlo en WordPress con WooCommerce. No, la única opción es que esto normalmente se basa en habilitar las compras por invitado, sí, no. ¿Vale? Si tú habilitas las compras por invitado, normalmente tú puedes hacer las compras sin registro, ¿vale? Y si tú no habilitas las compras y si tú le dices que no se pueden ser como invitado, pues entonces directamente él no te va a permitir como invitado. Lo que pasa es que en WordPress, y ya que me lo dices, os lo enseño porque ya me viene bien, ¿vale? Tiene una implicación extra que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Y os lo enseño. Un momentito. Entiendo que no estáis viendo todavía mi pantalla, ¿no? No, todavía no. Vale, No. vale. Es que ahora ya os la puedo enseñar, pero estaba accediendo con contraseñas y cosas de estas y no debo, ¿vale? Ahora ya sí. Vale, voy a acceder a mi WordPress de profesor y os cuento un pequeño detalle, ¿vale? Si nosotros en nuestro WooCommerce la gente se da de alta, no se registra, ¿vale? Quedan como clientes aquí, ¿vale? ¿Sí? Sí. Si la gente se registra, lo que nos quedarán serán como un usuario dentro de mi WordPress, ¿vale? Lo que pasa es que tendrá un rol de cliente. ¿Veis? Ok.
Entonces, a nivel de WordPress, lo único que le digo es, si es una persona, alguien que compra, se me quedará en esa pastilla de clientes, ¿vale? Y si es alguien que compra y yo le doy esto, se me quedará con un registro de cliente, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que una persona que no se registra, ¿vale? No puede acceder a sus datos, ¿vale? ¿Me habéis entendido lo que he dicho o no? Sí. Sí. Si yo no me registro en una web, Perdona, no puedo... Isaac. ¿Sí? Yo creo que lo tendrías que repetirlo porque para mí no hay ningún cambio en lo que has dicho. O sea, o no lo he entendido bien. ¿En qué de todo, Begoña? ¿En cliente registrado o no registrado? Cuando clicabas lo de usuario y lo de cliente no me he enterado bien. Sí, mira. Si yo... Hablas de WordPress, ¿no? Aquí de Claro, de esta ahora pantalla. mismo. Vale, sí. Si yo me doy de alta como cliente, o sea, si yo compro y no me registro, ¿vale? ¿Sí? Sí. A mí aquí donde pone WooCommerce y pone clientes... Espera, que ahora no lo veo. A ver, un momento. No vemos tu pantalla, Isaac. Que no lo vemos. ¿Ahora sí me ves? Ahora, sí. Aquí donde pone WooCommerce clientes, quedarán mis datos, ¿vale? Y yo tendré mis datos y el e-commerce tendrá mis datos y podrá eliminarlos o deberá eliminarlos en el momento en que me haya hecho el pedido, ¿sí? A no ser, vuelvo a repetir, que yo pida una factura. Pero yo cliente, no podré acceder a mis datos. No podré acceder a los datos que esa web ha guardado de mí. ¿Sí? Sí. Sin embargo, si yo me registro, en el caso de WordPress, lo que hago es, me creo como un usuario para esa web, ¿vale? Que lo que pasa es que ese usuario tiene un perfil de cliente. Entonces, con ese perfil de cliente, ese usuario puede acceder a sus datos. Vale. No sé si me explico, ¿sí? Sí. Esto es como lo gestiona en este caso WordPress, ¿vale? Si fuéramos a PrestaShop, PrestaShop lo que hace es simplemente te los mete en un grupo o en otro, ¿vale? Bueno, al final, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, voy, ya que, aunque no me has dicho nada, Aaron, ya me enteraré de si ayer saludaste a Isabel o no. No te he dicho nada por interrumpir, pero al final no estuvo porque tuvo una inspección de ecológico para saber si su comercio era ecológico y no pudo venir. Vaya. Bueno, si yo no estoy dado de alta como cliente, ¿vale? Si yo le doy aquí, no podré iniciar sesión, evidentemente, ¿vale? Y evidentemente no podré recuperar mi contraseña. ¿No? Sí. ¿Vale? Entonces, en este caso, en el caso de Isabel, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Isabel? Pues Isabel, por ejemplo, te llega y cuando vas a comprar, no sé si le va a añadir a la cesta, sí. Vale. Cuando vas a comprar y está, ¿vale? Cuando le dices aquí al final, finalizar compra, ¿vale? Pues al final del todo te dice, soy cliente, iniciar una sesión, si eres cliente, ¿vale? Y al final del todo te pregunta si quieres crear una cuenta. ¿Veis? Esta sería la opción de permitir compras como invitados. Claro, esa opción de crear cuenta, ¿cuánta gente creéis que la ve? Pocas. Poquísimas. Yo es lo primero que he pensado, que se ve muy poco, ¿no? Pero es que están así en todas las webs. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final yo tengo muchos pedidos y muchos clientes y muchas ventas a las cuales no puedo llegar.
no puedo llegar luego con acciones de marketing, ¿vale? Tenéis que pensar, vuelvo a repetir, que hay ciertas cosas que hay que hacerlas un poquito de, bueno, pues en el momento que hay que hacerlas. Por ejemplo, si yo quiero forzar que mis clientes se registren, pues cuando un cliente hace una compra y no se ha registrado, ¿vale? Le puedo poner como, no sé si habéis comprado alguna vez en Carrefour sin tarjeta de esta de, o creo que en Decathlon también lo hacen, ¿vale? Sin tarjeta de fidelización. Y dentro del propio ticket de compra te ponen, si usted hubiera comprado con su tarjeta de fidelización, se hubiera llevado un beneficio de 3,80 euros, por ejemplo, ¿vale? Pues si alguien me compra y no está registrado, le podría mandar un mensaje dentro de la compra diciéndole, si te hubiera registrado o regístrate en la próxima compra y tendrás unas ventajas del club chocolates, yo qué sé, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, a mis clientes les puedo mandar, a los que ya son clientes, si soy, en el caso de Chocolates Artesanos Isabel, les puedo mandar un correo diciéndoles, no te quedes sin chocolate estas Navidades, asegúrate que te va a llegar en fecha, haznos el pedido antes del día 10 de diciembre, por ejemplo, y te lo enviaremos el día que quieras, porque vamos a, claro, ellos al final, el día 22 o el día 23 tendrán un máximo de pedidos que podrán hacer, ¿sí? Por paquetes, por logística o por lo que sea, es decir, que podemos tener un montón de, o podemos mantener a nuestros clientes de alguna manera informados, les podemos dar una serie de cosas sin necesidad de que esas cosas que les vayamos a dar sean exclusivamente temas de descuentos, ¿vale? Sino que sean unas ventajas por ser clientes, ¿sí? Un tema que está muy bien, por ejemplo, que no sé si lo conocéis o no, yo creo que alguna vez, seguro que alguno lo ha abierto, ¿vale? Es, por ejemplo, permitir que un cliente, bueno, lo de los packs que os he enseñado o de otra manera, permitir que un cliente, por ejemplo, si vamos a hacer rebajas, ¿vale? O vamos a hacer el Black Friday el jueves de la semana que viene, pues permitir que nuestros clientes tengan el acceso a ese Black Friday a partir del martes o a partir de cuando nosotros queramos, ¿vale? Entonces, todas esas cosas facilitan el tema de que se registre la gente, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, Isaac, una Dime. pregunta. Igual que tenías datos de lo que nos has dicho antes de los que comprabas y registráis y todo eso, Sí. ¿tienes datos de webs que se hayan empeñado desde el principio a obligar a registrar? ¿Qué éxito o fracaso han tenido por esta obligación? Porque has dicho antes que los Pero nuevos... ¿qué éxito, qué fracaso? Eso es lo que no te entiendo. Claro, me refiero a que si mucha gente se ha echado para atrás por la obligación a registrar. Has dicho antes que una empresa que empieza no debía de obligar a registrar y que eso con el tiempo pues casi todas van entrando a hacerlo. Es lo Pero normal. ya, claro, has tenido tú casos personalmente de gente que diga, no, yo desde el principio o se registran o no Sí, quieren. hay mucha gente que lo hace. Y van más lentos, van más... Bueno, o no. es que, a ver, lo complicado es saber o poder tomar una, de decir, ¿qué hubiera pasado Claro, obviando si eso. hubieran hecho esto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es más complejo, el saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si, ¿vale? Yo lo que sí que te digo es que lo que sí que tengo el dato es que el que habilita el invitado, como os he enseñado ahí en el caso de, como en el caso que os he enseñado en el caso de Isabel, ¿vale? Los ratios de la gente que se le hacen invitados son muy poquitos. Eso sí, pero la pregunta de qué hubiera pasado si... Uf. No, más bien te preguntaba, como eso es imposible, qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho de la otra manera, sino de los que sí se han empeñado en hacerlo así, si tú ves que la velocidad de arranque o de No, es desarrollo de que la tienda va más lenta.
Es que, a ver, yo lo que creo también, y esto es la gran, no sé cómo decirlo, el gran misterio, ¿no? Por decirlo así. Decía David que antes decía que no hay verdades absolutas, ¿no? Ni mentiras absolutas, y por supuesto no hay recomendaciones de decir voy por aquí o voy por allá, ¿no? Claro, todo depende de mi tienda, ¿vale? Y de mi negocio y de lo que la gente que está acostumbrada a comprar ese tipo de productos o que va a comprar ese tipo de productos estén acostumbrados a hacer, ¿vale? Por centrarnos un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué es a lo que me refiero yo? Ostras, si yo tengo una tienda de relojes de gama media, gama alta, ¿vale? Empezando en 150, 200 euros, ¿vale? Pues a lo mejor pedir el registro a mis clientes no tiene mucho sentido. ¿O cómo lo veis? ¿Cuántos relojes, a no ser que tengas las colecciones, compra una persona que se registra? O sea, ¿cuántos relojes compras de gama, relojes caros a lo largo de tu vida? Sí, no es un cliente que vaya a hacer muchas repeticiones. Claro, entonces, ¿por qué le obligo a registrarse? ¿Qué le puedo dar? No, es que si se registra le doy el servicio técnico, o si se registra le doy, no sé, cada año y medio le voy a dar un descuento especial en el cambio de la correa, yo qué sé, ¿vale? ¿Sí? Ahora, claro, si tú eres FNAC, que se supone que la gente te va a comprar varias veces, ¿vale? Pues puedes hacer que la gente se registre de una manera, o sea, sea más lógico que se registre. Pero ojo, es que incluso voy a llegar más lejos. Yo soy una librería online, ¿vale? Y entra un cliente y me compra una novela, otro cliente me compra unos libros de texto y otro cliente me compra un libro súper chulo de fotografía, de no sé qué, ¿vale? Un libro de estos un libro caro, de 40 euros, ¿vale? ¿A cuál de los tres clientes tendría yo más interés en registrarlo y a cuál menos? ¿O a los tres tendría el mismo? Al primero tendría más preferencia. Yo, desde luego, al de la novela, porque en la novela lee, o es para regalar, podría ser, ¿vale? Pero en la novela lee. El libro de texto, a menos que esté en el último curso, va a repetir. Sí, son libros de texto escolares. Y libro de texto también. A lo mejor un libro de estos así, pues bueno, pues si es en Navidad, a lo mejor es que es para regalar, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, claro, cada caso tiene sus propias historias. Entonces, lo que os quiero decir que, por ejemplo, hay gente que llega y dice, ostras, y esto se hace, ¿eh? En la tienda online durante el periodo de Navidad, quito el registro. Pues vale, genial. No hay ningún problema. No sé si lo veis. Sí. Es que todo depende del negocio. O sea, es que no hay cosas blancas o negras, como decía David, ¿no? Entonces, bueno. Y es que además, y es lo que os quería enseñar, que comparto con vosotros la pantalla, ¿vale? Dentro de los ajustes, me pongo aquí primero, perdón. Dentro de los ajustes de WooCommerce que vimos el otro día y que seguiremos viendo, no os preocupéis, ¿vale? Hay una pestaña que pone cuentas y privacidad, ¿vale? Y dentro de la pestaña de cuentas y privacidad, ¿vale? Pues está simplemente el comprar como invitado es permitir a los clientes comprar sin tener cuenta, ¿vale? Perdón. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Sí. Vale. Y permitir a los clientes acceder a una cuenta existente al finalizar la compra, ¿vale? Es decir, aquí se le enseñan los datos, ¿vale? Y luego, a la hora de crear, ¿vale? Si quiero crear una cuenta, ¿vale? Al finalizar la compra y quiero permitir que la gente pueda entrar a mi cuenta. Entonces, si yo quito esto aquí, mis clientes ya no pueden comprar como invitados. Entonces, poner o quitar
que alguien pueda comprar como invitados es hacer esto y darle a guardar. No sé si lo veis. Entonces, ¿qué problema hay? Ninguno. O sea, a nivel técnico no hay ningún... Antes que me preguntabas tú, David, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de un clic? Muchas Sí, cosas en el e-commerce son un clic. La dificultad está en pensar o en tener claro si me merece la pena hacerlo o no hacerlo. Sí, ¿vale? no, de acuerdo con eso. Dime. Lo único, ahí, por ejemplo, en esa configuración está Sí. puesto que puede la opción de poder comprar como invitado y después la opción de que el usuario se registre al final. Pero la posición esta que comentábamos también de que al inicio de la compra esté esa opción, habría que Harías hacerlo... lo mismo, lo que pasa es que luego ya a nivel de desarrollo cambias el sitio, ¿vale? O sea, hay que meterse a nivel de código, ya no se A nivel puede... de código y cambiarlo, sí. Vale, ok. Sí, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que al final es tan sencillo como cambiarlo allí, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Dudas sobre esto? Ninguna. Ven. Está muy bien. ¿Más cosas? ¿No? Bueno, chicos, tenéis muchos deberes, tenéis unos documentos fantásticos, tenéis un WooCommerce para empezar a crear, espero, por lo menos a los que me dejáis, empezar a ver bueno, pues las opciones y todo lo que aparece, ¿vale? Allí, y por lo menos para empezar a crear el árbol de categorías. La semana que viene seguiremos con los artículos y empezaremos a meter formas de pago, transportes y demás, ¿vale? ¿Ok? Ok. ¿Sí? Bueno, chicos, buen fin de semana a todos. Igualmente, buen fin de... Creo que Fernando se ha ido. Igualmente. Buen fin de... ¿Sí? Buen fin de semana. Disfrutar. Venga, Sí. hasta el Buen fin de lunes. semana. Hasta Chao luego. a todos. Hasta el lunes. Isaac, Hasta luego. una pregunta. Es Dime, que María José. antes de empezar la clase creía que íbamos a utilizar lo del WooCommerce, o sea, el acceso que nos has dado a las tiendas Sí. y lo he abierto y me deja acceder a la tienda, o sea, a la página frontal de la tienda, pero no a la página trasera. Como pienso ¿Por qué? utilizarlo, pues no lo sé. Pero, ¿y pones wp-login.php y no te deja? Lo he probado como VP admin, como sí, y con el guión y con la otra, la de PHP, las dos opciones que nos ¿Y diste. qué te da? Dice, a ver, ¿Me puedes compartir tu pantalla? a ¿Lo ver, veo? sí, en cuanto que se abra. Que no se abre siquiera. Pues ahora ni se abre. Ah, vale. No se puede acceder a este sitio web, volver a cargar. ¿Has metido la contraseña mal 3 veces? Sí, la primera vez sí, pero luego he cerrado el navegador, lo he vuelto a abrir, me he ido al correo a ver cuál era la contraseña, estaba poniendo en vez del más que hay entre el digitalice, estaba poniendo un guión igual que lo de a mí. Entonces ya le he puesto bien, pero ya me ha contestado que no tenía acceso a esa página. Vale, necesito que me mandes por correo electrónico que te conectes a una web que te pondrá cuál es mi IP. A una web tal que así. Vale, perdón. Sí, y te dirá la dirección IP, ¿lo ves? ¿La IP mía? Sí, mándamela por correo electrónico y te la intentamos desbloquear, ¿vale? Vale, de acuerdo. Es que si no, no voy a poder hacer nada este fin de semana, por eso te Pues lo he dicho. mándamela y te la desbloqueamos, ¿de acuerdo? ¿Al de Gmail? Sí, por ejemplo. De acuerdo. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen fin de. Hasta Igual, luego. hasta luego. Hasta luego.